Qué presentación, ¿eh? Bueno, nada, así que nada, vamos a arrancar. Los quiero bien despiertos y si de ser posible, si tienen ahí un anotador y una lapicera, mejor. ¿Por qué no bloc de notas de la computadora? Porque se van a acordar más de esas notas. Así que nada, si les parece, yo ya voy buscando por acá la presentación y vamos a ir arrancando. A ver, les comento, la presentación que vamos a ver hoy no es demasiado, es poco ortodoxa, digamos. Es incluso un desarrollo propio, lo que vamos a estar viendo ahora a nivel de presentación. Acá no hay nada de PowerPoint, es extremadamente interactivo. Como sé que estamos frente a jóvenes, y a ver chicos, yo tengo 22, por más de que con esta barba parezca un poco más, tengo 22. Sé que tenemos la cabeza un poquitito medio cagada, así que va a ser una presentación bastante dopamínica, se los prometo. Así que presten atención y la van a pasar bastante bien. Así que nada, les paso a compartir y ahí ustedes me dirán si ya se ve directamente. Esto por acá. Esto por acá, apretamos un F11. Ahí, lo que sí les voy a ir pidiendo es si en algún momento se van copando y van tirando un pulgarcito arriba, pulgarcito abajo, alguna reacción o algo, solo para saber que no se durmieron. A mí me ayuda muchísimo. Así que bien, genial. Bueno, les comento. Qué Tema hermosa preguntas y presentación. dudas. Sí, Nora, ¿querés decir alguna cosita? No, está bien, perdón. Dale, no hay problema. Bien, tema consultas y dudas. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas al final. Va a ser bastante intensa la presentación, así que si van teniendo diferentes tipos de dudas, vayan anotándolas y las vamos a ir desvelando más a lo último. Antes de arrancar, y con esto ya estamos. A ver, quiero setear una leve expectativa sobre lo que vamos a ver en la presentación, ¿no? A ver, tengamos en cuenta de que esta presentación es algo más conceptual, más teórico, si bien vamos a estar tocando casos específicos, casos de uso. Si ustedes llegaron acá buscando, ok, vamos a agarrar y vamos a aprender cómo podemos escribir un prompt en ChatGPT o cosas del estilo, no es el enfoque de esta presentación. Si vemos que tiene muchísima acogida, vamos a agarrar y vamos a charlarlo para siguientes ediciones. Pero el objetivo de esta presentación el día de hoy es limpiar muchos conceptos, porque inteligencia artificial lo que tiene es que, bueno, todos somos todólogos en inteligencia artificial, porque cualquiera puede abrir ChatGPT, hablarle en lenguaje humano y directamente ya empezar a tener resultados, pero acá vamos a ir metiéndonos bien de a poquito. Así que lo primero es eso, quédense muy atentos, vamos a ver algunos conceptos teóricos, no se preocupen, no se les va a hacer pesado, y vamos a limpiar sobre todo muchas definiciones, conceptos y mitos acerca de inteligencia artificial, ¿no? Así que bien, dicho todo esto, vamos a arrancar. Lo primero que todo, ¿quién es el tipo que tienen acá enfrente, no? Un poquitito de mí, como para que sepan un poco. Yo soy Lautaro Vallejos, soy CEO y co-founder de IDEA Labs. Somos un laboratorio de investigación y desarrollo de proyectos de GenAI, principalmente orientados para empresas de software que buscan proyectos de frontera, principalmente. Y a lo largo de esta presentación vamos a estar viendo un poco más a qué es lo que nos referimos como frontera. Un poquitito de mi experiencia. Yo arranqué como junior DevOps en una empresa que se llama CryptoAvisos, muy similar a lo que sería un mercado libre, pero donde puedes pagar con cripto. Todo lo que es el rol del DevOps Engineer tiene que ver mucho de la parte de agilizar el proceso entre lo que son los despliegues y el equipo de servidores, de operaciones, y lo que es el equipo de desarrollo. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es un poco de migración de servicios on-premise a cloud, a AWS, ¿no? Esas fueron como mis primeras experiencias. Después estuve haciendo todo lo que es consultoría de inteligencia artificial. Yo me metí bien tempranito en lo que es inteligencia artificial generativa. Estamos hablando de marzo, mayo de 2023. Tengan en cuenta de que ChatGPT sale en noviembre. Así que me sorprende muchísimo todo el avance que vengo viendo este último tiempo en el área de inteligencia artificial. Pasé a trabajar como DevOps Engineer para Banco Macro. Ahí aprendí mucho de cómo trabajar en corporativa, lo que son los procesos de calidad, análisis de vulnerabilidades, lo que es también tener una computadora totalmente bloqueada por VPN de todos lados. Eso también lo aprendí. Así que fue una muy linda experiencia y tuve muy buenos líderes también en ese trabajo del proyecto. Después pasé a liderar lo que es la parte técnica del equipo de innovación de una consultora de más de 500 colaboradores. Éramos alrededor de 5 o 6 personas en el equipo y estábamos llevando 5 soluciones de inteligencia artificial en simultáneo, lo cual te da un proyecto por cabeza, lo cual me parece un poquito bastante, pero nada, la verdad es que sacamos bastante bien esos proyectos, así que bueno. Y por último, ya lo que soy hoy en día y donde se van gran parte de mis esfuerzos es en IDEA Labs, en mi negocio, que bueno, ya les comenté el laboratorio. También adicionalmente soy egresado de la Escuela Secundaria Técnica de José Hernández de Avellaneda, así que para los chicos que estén por ahí, pulgarcito arriba, shout para los pibes. Y después todo lo que es formación, yo voy más por lo que es formación autodidacta. Yo me formé bastante en una plataforma que se llama Platzi, que son unos tipazos y tienen cursos de todo, así que gran parte de mi conocimiento también viene de ese lado. Ok, una vez dicho todo esto,
vamos a arrancar. Lo primero que vamos a estar viendo es, diferenciamos entre qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, qué es deep learning, qué es inteligencia artificial generativa, e incluso qué es inteligencia artificial agéntica. Denme unos segunditos que sigo aceptando gente que se va metiendo. Admitir, ahí está. Bien, entonces, primero, tengamos en cuenta que inteligencia artificial es el concepto global, ¿no? Vamos a ir de a poquito. Primero, inteligencia artificial. Inteligencia artificial es el concepto global. Se acuña por primera vez en las conferencias de Dartmouth en 1956 y las inteligencias artificiales de esta época son un poco tramposas, de cierta manera. Acá hay un caso muy, muy interesante, que es el caso de Lisa, que es como un pequeño, es uno de los primeros chatbots que surgió en la historia y trataba de emular el comportamiento de un psicólogo. Pero ¿qué pasa? No es más que mentira, porque lo único que hace es tirar de preguntas abiertas. Entonces, no sé si se llega a ver demasiado acá, pero dice más o menos el chat, ¿hay algo que te esté aquejando? ¿Cuál es la conexión con eso? ¿Cómo es que podés pensar en un ejemplo específico? O sea, si bien no es inteligencia artificial, ¿no? En estas épocas ya se empezaban a considerar estos puntos, ¿no? Entonces, estos como los primeros ápices que empezamos a tener en cuanto a inteligencia artificial. Entonces, quedémonos con que el concepto de inteligencia artificial, hoy, por lo general, y hago este pequeño paréntesis acá, por lo general, cuando hablamos de inteligencia artificial hoy en día, en realidad nos referimos a inteligencia artificial generativa. Pero bueno, esa es una pelea perdida, es como la pelea en la cual se dice, no, es un hacker, no, en realidad es un cracker. Mira, ya todo el mundo le dice hacker, esa pelea la perdimos hace rato. Así que ya está. Es acomodarnos al lenguaje por cómo viene. Bien, eso es lo primero. Inteligencia artificial es el concepto global. Ahora, machine learning. ¿Qué es machine learning, no? Machine learning trata principalmente de aprender a partir de datos estructurados. ¿Y a qué me refiero con datos estructurados? Base de datos, Excel, archivos JSON, o sea, información en la cual, valga la redundancia, esté estructurado las columnas o los datos, precisamente, ¿no? Uno de los ejemplos que a mí me gusta dar es el algoritmo de Netflix, ¿no? Esto se hizo hace un par de años, creo que acá, del 2006 al 2009. Netflix dijo, miren, gente, necesitamos mejorar nuestro algoritmo de recomendación de serie de películas. El que lo pasa por un 10%, le damos $1.000.000. Buenísimo. Eso es principalmente Machine Learning. Machine Learning lo vemos mucho en lo que es algoritmo de redes sociales, clasificación de elementos, predicciones, forecasting, que se le dice también que se pueden hacer. Entonces, eso es Machine Learning. Ahora, ¿qué pasa? A medida que fuimos avanzando en el Machine Learning, nos empezamos a topar con otros tipos de datos, ¿no? Y acá ya entramos en lo que es datos no estructurados. ¿Y a qué me refiero con datos no estructurados? Datos no estructurados habla principalmente en cuanto a lo que son imagen, texto, video, un documento, un docs, puede ser un archivo no estructurado, un PDF puede ser información no estructurada. Entonces, a medida que nos vamos metiendo en esto, sobre todo el boom de Deep Learning viene mucho desde el lado de cómputo por visión, ¿no? Un caso hermoso que a mí me encanta dar del lado de Deep Learning fue el caso de AlphaGo, ¿no? La inteligencia artificial esta que le ganó al campeón mundial. Y el flaco específicamente agarra y dice, tipo, el perdedor, el muchacho que se llama Lee Sedol, sí, comenta, pensaba que AlphaGo se basaba en cálculos de probabilidad y que era simplemente una máquina, pero cuando vi esa jugada cambié de opinión. Sin duda, AlphaGo es creativo, punto. Bien, así que eso es Deep Learning, ¿no? O sea, a mí me gusta, no es exactamente la terminología, pero con el afán de simplificar, les voy a decir esta definición, ¿no? Machine Learning, Deep Learning es como Machine Learning, pero con muchísimas capas de redes neuronales más en el medio. Entonces, por eso, como las capas son más profundas, de ahí viene el nombre de Deep, ¿no? Mientras más profunda es la red neuronal, más parámetros tiene, más cosas hay que tener en cuenta, más cálculos hay que hacer, más cómputo se necesita, ¿no? Bien, fuimos avanzando en lo que es el Deep Learning y en 2017, más específicamente, sale un paper que se llama Attention is All You Need, que es la base de todo lo que es inteligencia artificial generativa de hoy en día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este paper sale en 2017, pero el verdadero boom, y a partir de donde el inconsciente colectivo empieza a registrar lo que es inteligencia artificial generativa, es a partir de 2022 con lo que es ChatGPT. Y este no es un dato menor, porque si vemos también un poco los números, ChatGPT es la segunda empresa, la segunda plataforma en alcanzar los 100 millones de usuarios y lo logró en 2 meses nomás. Acá tenemos algunas comparativas con otras empresas. Netflix, para llegar a ese resultado, tardó 18 años. Spotify, 11. Facebook, 4 años y medio. Instagram, 2.5. YouTube, 1 año y medio. ChatGPT tardó 2 meses.
solo superado por Instagram Threads, que bueno, a mí me gusta decir que es medio mentiroso porque bueno, tenés todo el marketing y apalancamiento del tío Zuckerberg ahí de fondo, entonces como que lo considero un ejemplo medio tramposo, pero bueno. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial es una rama específica de lo que es Deep Learning que está especializada en, a partir de lo que son modelos fundacionales, que los modelos fundacionales son modelos los cuales vos tenés todo el Internet o todo Wikipedia, tenés petabytes y petabytes de información y se entrenan estos modelos para propósitos múltiples. Esos son los modelos fundacionales. Entonces, inteligencia artificial generativa trata de, en vez de clasificar y predecir, como venía haciendo mucho Machine Learning y Deep Learning, acá ya empezamos a crear y generar nuevo contenido basándonos en Big Data o todo el entrenamiento que suelen tener estos modelos, ¿no? Y ahora, la última que venimos experimentando estos últimos años, que te diría que es de 2024 hasta la actualidad y sigue emergiendo y sigue avanzando, que es Agentic AI, ¿no? Si bien inteligencia artificial generativa era que no solo entiende, sino que también genera contenido nuevo y original, ya acá cuando nos pasamos a lo que es Agentic AI, estamos hablando de que toma decisiones de manera autónoma, ¿no? Que no necesariamente respeta tu prompt inicial, si bien es el que hace que corra toda la cadena, sino que acá ya empieza a tomar diferentes decisiones, ya tiene acceso a un ecosistema y puede empezar a operar en un ecosistema digital, ¿no? Esa es la gran diferencia. Uno de los casos que a mí me gusta comentar es el caso de Cloud Code. O sea, podemos ver que a raíz de Cloud Code, que me parece el mayor ejemplo de una plataforma, un producto agéntico, podemos ver este gráfico de acá, habla de la cantidad de commits, de cambios, no te me vayas todavía, la cantidad de cambios que empezó a subir Cloud Code desde su salida a GitHub. Estamos viendo que esto está creciendo muchísimo. Y acá podemos ver también la evolución que van tomando los developers a nivel de estrategia y trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Primero, yo me incluyo dentro de ese grupo, yo puedo decir que soy la última generación que aprendió a programar sin inteligencia artificial en ese tema. Primero, programamos tradicionalmente, después empezaron esos code completion que te gustaba, ¿viste? Le empezabas a dar tab y se te iba completando y decías, esto me gusta, esto, me agrada por dónde va esto. Después empezamos con lo que es la parte de cursor, donde ya empezabas a tener una interfaz más al costado. Después empezó a nacer el término de bytecoding, agente de codificación, hasta que hoy en día estamos en un punto donde está empezando a crecer bastante lo que es la flota de agentes, el conjunto de ejecución de muchísimos agentes en paralelo. Bien, una vez que hicimos todo este recorrido por lo que son las definiciones claves como para renovar ese vocabulario y entender muy bien qué es cada cosa, pasamos a la línea de tiempo, como para agarrar y entender un poco, situarnos un poco en espacio y tiempo, más o menos cómo viene esto. 1956 nace por primera vez lo que es el concepto de inteligencia artificial. Listo, a partir de acá, estos son los padres fundadores de la inteligencia artificial que se juntaron dentro de esta conferencia. Después, 1997, el caso Deep Blue, cuando el modelo de Deep Blue le ganó a Kasparov, un tema de ajedrez. Esto fue en el 97. Después, 2012, viene lo que yo llamaría el primer hito y boom de Deep Learning, que sería AlexNet, ¿no? Esto era principalmente un algoritmo de Deep Learning que clasificaba muy bien el tema de las imágenes, ¿no? O sea, esa parte de detección, de entender, tengan en cuenta que antes un problema muy principal, sí, un problema complejo al que se topaba la gente que trabajaba en datos y Deep Learning, era, por ejemplo, clasificar gatos y perros. Era muy complicado en un momento, porque vos tenías que hacer cada neurona específica dedicada a un campo. Entonces vos tenías una parte de la red neuronal que se encargaba de identificar los ojos, otra que se encargaba de identificar la boca, el otro el pelaje, la estructura de la cara. Todos esos parámetros es lo que un poco más fancymente se le dice neuronas, ¿no? Después de esto, llegamos al 2017 con todo lo que es la parte de los Transformers y esto cambia totalmente el paradigma de inteligencia artificial y a partir de acá es como que empezamos a tener más contexto de lo que es el concepto de inteligencia artificial. 2022 sale ChatGPT, que este gráfico ya agarré y se los mostré. 2024 empezamos a tocar el área de lo que es multimodal y con multimodal me refiero a ok, ya no solo trabajamos con LLMs, en donde el input, lo que yo te paso, es texto, procesás la información y me devuelves texto, sino que ahora tenés la capacidad de procesar audio, texto, imagen o video y que la respuesta te la pueda retornar en texto, audio, imagen o video. Esto te abre un abanico de posibilidades extremadamente grande porque acá ya puedes empezar a cruzar tipos de información. No es la misma información que obtenés de una imagen que la información que obtenés de un PDF o de un texto, ¿no? Esto es lo que se le dice multimodalidad. Ahora,
2024-2025 arranca lo que es la gama de modelos razonadores, ¿no? Tengamos en cuenta, y esto ahora lo vamos a ver un poco más en detalle ahora cuando vayamos a las definiciones, un LLM no es más que un loro estadístico, de cierta manera, donde lo que está tratando de hacer es tratar de predecir la siguiente palabra, y de hecho lo hace muy bien al punto de que es capaz de generarte texto, y es capaz de generarte texto con instrucciones que vos pedís. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando vos hacías preguntas un poco más meticulosas del estilo, ok, ¿con cuántas R's tiene la palabra strawberry? Por cómo ocurre la tokenización, habían problemas. Entonces, todo lo que es la gama de modelos razonadores es, ok, el usuario me pasa su prompt específico, yo empiezo a razonar, utiliza algo que se llama chain of thought, cadena de pensamiento, ok, empieza a pensar, gasta tokens extra en esa simulación de pensamiento para después darte una respuesta. Esto cambió totalmente el paradigma que teníamos en cuanto a lo que es el tema de los LLMs, porque esto ya te habilita a razonamientos mucho más complejos, ¿no? Y te evita caer en ciertas alucinaciones que tienen los LLMs. Hasta acá llegamos y en este punto es donde estamos hoy en día. Ahora, yo igualmente toda esta presentación, estos recursos, yo se los voy a hacer llegar, está público, lo van a poder consultar por si quieren hacer más detalles. Tenemos próximamente lo que es la parte de AGI. Dame ¿no? 2 segunditos, por favor, Lauti. Sí, obvio. Tratemos de... hay 2 personas grabando la clase, ¿puede ser? Estás grabando vos Sí. y está grabando Rivero. No está dentro de nuestro... por favor, que en el chat nos diga, porque está grabando y bueno, queremos... No, debe estar transcribiendo solamente, Nora. Tranqui, no te Transcribiendo, preocupes. bueno, por eso. Sí, sí, es Hay diferente. 7 personas que están dentro del chat, dentro de la... que los conocemos, los ubicamos, pero que no se han inscrito a través del formulario. Tengan costumbre de hacerlo, porque se pasan el código del Meet y eso no está bien, porque de esa forma no reciben Acordate ni que el yo tenía un formulario material. aparte, Nora. ¿Cómo? Acordate de eso. Acordate que yo tenía un formulario aparte. Sí. Pero recuerden que la certificación está basada en la información. Sí, Obvio. sí, eso lo tengo en cuenta. Sí. Dale, tranqui. Perdón. Bien. No hay problema. Tranqui. Gracias por hacerla. Quería comentarte también que hay un curso con el profesor Matías Requena. Sí, lo vi por ahí. Saludos para los chicos que están por ahí. Son unos grandes. Lo que te voy a pedir, que yo sé que querés hacer toda la presentación, pero trata de, ¿cómo se llama?, de ir en los tiempos para que ellos puedan escuchar, porque dentro de las aulas a veces tenemos bastante inconveniente. Dale, Pero no hay que problema. pregunten, por favor. Sí, yo quiero agarrar, voy a ir rápido por algunas secciones porque tenemos muchísima más data, pero sí, yo también busco que los chicos agarren, que se saquen las dudas y que eso no hay problema. Bien, si les parece, agarro y continúo. Ya acá estamos rozando un poquitito más lo hipotético todavía, si bien el camino y la propia misión de OpenAI es llegar a la AGI, ¿no? A dar unos segunditos que hay alguien que está bien sumarse. Ahí está. Admitir, buenísimo. Si bien la AGI todavía no llega, es donde se están enfocando gran parte de los esfuerzos hoy en día de las tecnológicas. Entonces, este video de referencia está muy bueno, así que se los recomiendo, pero hay un nivel más acerca de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa se define como inteligencia artificial que es superior a las capacidades generales de todos los humanos. Hoy en día vemos que no es así todavía, no llegamos a ese punto. Ahora, hay un punto todavía más hipotético y más incluso filosófico, te diría, que es la superinteligencia artificial. Y acá ya estamos hablando de un tipo de inteligencia la cual rebasa por creces la inteligencia humana. Entonces acá ya estamos entrando en un tema un poco más teórico, más filosófico, y este video de acá se los recomiendo mucho. Dura como 40 minutos, es un video largo, pero si tienen ganas de verse un documental, quieren asustarse también un poco, o no, pasarla bien, es un buen recurso que les voy a dejar. Bien, línea de tiempo. Ahora, ok, pudimos agarrar y pudimos entender de dónde nace todo lo que es inteligencia artificial, todo el recorrido, pudimos entender las diferencias entre machine learning, deep learning, AI. A propósito, ¿quién está vivo por ahí todavía? A ver, quiero ver esos emojis, a ver qué onda. Porque ahora que paso... están atentos, ¿eh? Me gusta. Qué grande que son, chicos. Bien, ahora... Pasemos a lo que son definiciones. Y acá en definiciones voy a tratar de pasar un poco por encima porque la verdad es que son muchas definiciones. Después, si quieren investigar, vuelvo a lo mismo. Yo esto se los voy a pasar para que puedan consultar cada una de las definiciones, que tengan ahí el recurso, lo que necesiten. Ahora, vamos con este punto. Tenemos diferentes secciones en cuanto a lo que es el vocabulario, ¿no? Todo nace a partir del LLM, ¿no? ¿Qué es?
un LLM, un modelo de lenguaje, es una red neuronal entrenada con enormes cantidades de texto humano para predecir la siguiente palabra. Es esto que yo les decía. Si lo quieren simplificar en una oración o frase, es un loro estadístico. Nada más. Entonces, lo que hace tan bien, o sea, pasa que lo hace tan bien que parece que razona o parece entender muchas veces, ¿no? El LLM. Entonces, el LLM piénsenlo como si fuese el cerebro. Ahora, ¿cómo se ve ese cerebro, Lauti? Ok, acá es un poco más técnico, no me voy a ir tan en detalle, pero si quieren entender más en detalle cómo es que funciona la arquitectura de Transformer, qué es lo que habla el paper de Attention is All You Need, ¿cuál es la magia negra detrás que haga que cuando yo le ponga hola chatcito, haceme una aplicación estilo Uber, agarre y me responda, flaco, podrías haber escrito un mejor prompt? Si quieren entender cuál es la tecnología más a fundamento, este recurso está buenísimo, porque a partir de acá pueden entender y ver todas las partes que involucran el LLM y cómo lo hacen. Acá estamos viendo Nano GPT, pero si yo me voy a GPT-3, podemos ver el tamaño de la red neuronal, la cantidad de parámetros y toda la cantidad de información que requiere, ¿no? Entonces, este es un recurso que está muy bueno, por si después quieren profundizar un poco más en detalle, qué es lo que hace esa magia negra que funciona en el LLM, ¿no? ¿Cómo es que funciona ese loro estadístico? Bien, a partir de acá pasamos a lo que es el entrenamiento. El entrenamiento, lo que es inteligencia artificial, se divide en dos procesos principales, ¿no? El entrenamiento, que es el proceso único y que es carísimo, dependiendo de la cantidad de información que esté procesando, pero es carísimo, donde el modelo aprende, ¿no? O sea, se le inyecta toda una montaña, pilón de texto, imágenes, videos, depende de qué sea el modelo, ¿no? Si es multimodal, si no es multimodal. Y todo ese dataset, toda esa información de entrenamiento se empieza a pasar a través de la red neuronal, ¿no? Y de esa manera se calibra. Una vez que se pasa todo el dataset, buenísimo, ya tenés el modelo que ya le puedes empezar a hacer inferencia, ¿no? La inferencia, por otro lado, es la predicción. Nosotros pasamos la gran parte del tiempo no, porque a no ser que acá haya algún crack que esté entrenando modelos, creo que no es el caso, pasamos el 100% de nuestro tiempo en lo que es la inferencia, ¿no? En interactuar con la propia red. Bien, después, tema de tokens. Lo voy a pasar un poquitito por encima porque hay muchísimas definiciones acá. Tema de tokens, piénsenlo como si fuese la moneda de cambio del LLM, ¿no? Es la cuantización, es la unidad. Y un token puede ser una sílaba, palabra o letra, porque dependiendo cómo ocurre la tokenización, puede cortar una palabra de cierta manera u otra, ¿no? Quédense con eso, es la unidad atómica del LLM, el token. Ahora, el embedding, y acá también, en este voy a pausar 2 segunditos porque también es un recurso que está muy bueno. Cuando vos agarrás y levantás el capó de un LLM, cuando levantás el capó de una inteligencia artificial, hay un problema que se le dice el problema de caja negra. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si yo quisiese ir a revisar el binario, la información específica, tipo la unidad más atómica de razonamiento que tiene el LLM, son vectores numéricos, no son palabras. Entonces, habla en un lenguaje que no es computable para el humano. Ahora, esto sirve bastante como para entender cómo es que relaciona, predice y encuentra conceptos. Ustedes piensen como si un LLM, a ver, el LLM en realidad piensa en montones de dimensiones. De hecho, les diría como en 1536 dimensiones, por lo general es lo que trabaja OpenAI o ChatGPT. Ahora, vos me vas a decir, como que 1536 dimensiones, o sea, ya me cuesta pensar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, ni siquiera sé cómo se ve una cuarta dimensión, cómo van a ver 1536. Ok, existen a nivel matemático, existen esas dimensiones, solo que por comprensión nuestra se comprimen esas dimensiones y las podemos ver acá en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno interactúa con la inteligencia artificial, vamos a buscar, por ejemplo, acá el concepto de gato, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver acá los diferentes puntos y las correlaciones. Entonces, vamos a buscar una palabra, no sé, educación, vamos a buscar, ¿no? Vamos a clicar acá. Y yo a partir de acá tengo los vecinos, los neighbors. Entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, cuáles son los vecinos más cercanos a la palabra educación. Y me va a saltar enseñanza, teaching, me va a saltar school, escuela, educational, me va a saltar, pero mientras yo agrando más conceptos va teniendo la inteligencia artificial. Entonces, los embeddings, quédense con que es un vector numérico, o sea, no se la compliquen demasiado, son números, pero esos números tienen intrínsecamente el significado semántico de las palabras. Muy loco. Recurso que está muy bueno este acá. Bien, voy a saltar directamente a la otra diapositiva. Hay muchos conceptos acá, sobre todo están clasificados en cuanto a lo que es anatomía del LLM, como para entender los fundamentos y la parte base. Tips o definiciones que están buenas tenerlas en cuenta al momento de hablar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo la que más les recomiendo acá es la ventana de contexto. Tengan en cuenta que la ventana de contexto es básicamente el prompt de sistema, o sea, el prompt que setea el propio OpenAI, que eso ustedes no lo pueden tocar, es el prompt del usuario
y todas las interacciones, idas y vueltas que vos vayas teniendo con la inteligencia artificial. Muchas veces uno piensa que el prompt solo es la primera cosita que agarro y que le mando, y la gran mayoría de veces es así, pero la ventana de contexto no solo contempla los primeros mensajes, sino que contempla constantemente el ida y vuelta, ¿no? Bien, tenemos la sección de hablar con la IA, la sección de técnicas, entender el tema de fine-tuning, RAG, chunking, diferentes elementos, lo que es la parte de arquitectura, VectorDB, todos estos vectores o embeddings tienen que ir a guardarse después en algún lugar, pero estos ya son conceptos un poco más complejos y más específicos, y ahí es donde entran las bases de datos vectoriales, ¿no? Las VectorDB. Tenemos también las partes de capacidades, que es un agente, que es multimodalidad, que es un tool use. Agente, me parece una buena definición para agarrar y para tocar, porque también puede haber bastante confusión entre el LLM y el agente. Piensen el agente como el esqueleto que permite mover al LLM. El LLM no es más que un cerebro que por sí solo no puede hacer nada. El agente, la diferencia con el agente es que tiene 3 particularidades claves. El primero es que posee una memoria, entonces constantemente va recordando lo que vos le vas diciendo, porque el LLM de por sí es stateless, o sea, es solo un predictor de texto. Se le tiene que agregar memoria. Segundo punto, lo que son las tools. Las tools no crean que es algo extremadamente complicado, sino que son acciones o capacidades que puede ejecutar un LLM en un ecosistema digital. Subir un documento a Drive, hacer una búsqueda en Internet, buscar a través de mi computadora. O sea, es el llamado de funciones a través de un LLM. Es la manera de cómo los agentes interactúan con ese ecosistema. Y por último, y si no me equivoco, tenés el LLM, per se. Entonces, el agente está compuesto por la memoria, el LLM, las tools, y opcionalmente puede tener un output parser, que es como una manera de agarrar y de estructurar la salida de la respuesta como vos lo querés. Bueno, mira, yo quiero que todas las respuestas siempre me las devuelvas con nombre, apellido, email, por ejemplo. Pero eso es un poco más opcional. Estas son algunas definiciones. Vuelvo a lo mismo, no me da el tiempo para agarrar y para tocarlas todas, pero bueno, les voy a pasar el recurso para que agarren y puedan investigarlo por su cuenta en todo caso. Ahora, ok, ya entendimos algunas definiciones ahí, ¿no? ¿Cuáles son los grandes beneficios o superpoderes que te da inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades, esas tareas que les gusta más a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí tenemos diferentes áreas, ¿no? Primero, tenemos la automatización de flujos, ¿no? Muchas veces es mejor un flujo, es una automatización lógica que un agente. Porque el agente, como vamos a ver ahora, siempre tiene una parte probabilística de que salga mal. Entonces, un punto que se le da muy bien son las automatizaciones, ¿no? Por ejemplo, automatizar una serie de listas, por ejemplo, un mail de recordatorio para webinars, por ejemplo. Ese también es un caso específico. Y dependiendo el perfil de la persona, vos podés customizar un mensaje, ¿no? También. Eso nos lleva a lo que es el punto de, ¿cómo se dice? Generación de contenido, no. Personalización a escala. Claro, ahí vos analizando el perfil de una persona, podés personalizar ciertos mensajes para cada tipo de usuario. Entonces, eso también es otro beneficio que nos presta inteligencia artificial. ¿Qué más? También esto, en el caso que los sistemas internos estén bien armados y la estructura de cómo interactúan los agentes y la IA esté bien estructurado, te permite también adaptación en tiempo real, ¿no? A medida que más datos entran, más información tenés para hacer mejores predicciones. Eso nos lleva al siguiente punto, predicciones y forecasting. Esto es algo que quizás se ve mucho más del lado de Machine Learning, pero, por ejemplo, las grandes consultoras bancarias, JP Morgan y todo eso, están llenos de algoritmos para predecir los movimientos de mercado, por ejemplo, y hacer operaciones a partir de eso. También tenemos la parte de aprendizaje masivo. Toda la información que tengas, si ustedes tienen, por ejemplo, todo lo que es o tienen varios documentos de docs de todas las tareas que fueron haciendo a lo largo de la materia de, por ejemplo, programación, pueden empezar a hacer esquemas o pueden empezar a destilar esa información y hacer que aprenda a partir de eso. Entonces ustedes se pueden hacer resúmenes mucho más orientados y personalizados a su manera. Personalización a escala. Generación de contenido, acá no me voy a meter, o sea, es la parte de crear texto, crear imágenes, crear código, o sea, diseñar toda una experiencia nueva. Y después todo lo que es la parte de nuevas experiencias, ¿no? Hoy en día están surgiendo mucho lo que es la parte de asistentes de voz y esas áreas que son recontra interesantes. Esto a nivel de beneficios. Ahora, ¿qué pasa? Inteligencia artificial tiene algunas particularidades, ¿no? Y con particularidades me refiero a cosas de este estilo. Primero, siempre se trata acerca de una naturaleza probabilística, ¿no? Esto no es software donde la lógica es booleana, es true o false, o sea, el programa funciona o no funciona, y si no funciona, sé que algo hice mal, sino que siempre tiene una capa de probabilidad. Esto quiere decir, a mí me encanta poner este ejemplo, y es como que yo les diga, chicos, ¿cuál es la probabilidad en este momento de que todas las moléculas de oxígeno que hay en la habitación donde ustedes estén
choquen de una configuración extremadamente específica donde se queden acumuladas en una esquina y ustedes se mueran asfixiados. Me vas a decir, es casi imposible. Y ahí está el tema, casi imposible. No es de cero la probabilidad. Entonces, esto es algo que influye y demasiado en los LLMs. Ese es el primer punto y la particularidad que tiene un LLM. Segundo, es la dependencia de datos. Esto es general, ¿no? Garbage in, garbage out. Vos agarrás, me metes basura en el input, me vas a generar basura. Es así, seguramente esto lo habrán agarrado y lo habrán experimentado probando ChatGPT, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que se dice también bastante. Pónganle atención a los datos también y al prompt de que van a agarrar y que van a ingresar. Después, por otro lado, el model drift, el desviamiento del modelo. El modelo, a medida que está en producción y va trabajando, sobre todo cuando se presentan ciertos casos límites, puede tener ciertas desviaciones o comportamientos no deseados, ¿no? Por otro lado, la necesidad de interpretabilidad. Como yo les decía hace un rato, si vos levantás el capó de un LLM, lo que vas a ver son vectores numéricos. Entonces vos, no sé si como empresa, pero como usuario, también necesitas esa necesidad de interpretabilidad. O sea, ¿qué quisiste decir acá? O sea, ¿puedes explicarme cuál fue tu proceso de toma de decisiones para darme este resultado? Y ahí muchas veces vas a encontrar errores, ¿no? Después, por otro lado, decisiones automatizadas. Y acá hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Depende de qué decisiones quieras automatizar. Dependiendo qué criterios vos agarres y selecciones, podés automatizar esa toma de decisiones. Y otra que te permite es todo el tema de escalabilidad, ¿no? Te permite incrementar volumen, ¿no? Si vos antes, no sé, estabas teniendo una persona contestando el WhatsApp e instalás un asistente, un bot, ponen un número de WhatsApp y todo eso te permite atender mayor cantidad de gente. Bien, cada uno de estos recursos tiene su propia tarjetita donde habla qué es una analogía y un caso real. Bueno, lo mismo, voy a agarrar y voy a avanzar un poco esto porque ya estamos justito de tiempo y me queda un par de cosas. Hasta acá, chicos, emoji por arriba, todo bien, tranquilo, venimos bien, espero que les esté explotando un poquitito la cabeza, espero que estén haciendo la tarea, las preguntas, y vamos a responder ahora más en un rato. Así que me pone contento verlos bastante activos. Denme un segundito ahí que hay más gente que decide sumar. Bien. Una vez visto esto, ahora, entremos a la parte no tan bella de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué problemas acarrea todo esto? A ver, el enemigo número uno, que a mí me encantaría decir, son los casos límites. Y es esto que yo le decía. ¿Qué probabilidad hay de que todas las moléculas choquen en una configuración específica en donde vos termines asfixiado? O sea, ¿cómo lidias frente a casos límite donde la probabilidad de que ocurra eso tiende a cero? ¿Cómo lo predecís? ¿Cómo haces? Es complicadísimo. Entonces, uno de los casos que salió mal, y podemos decir que es el primer caso de muerte por un auto autónomo, es uno que acá está la fuente, adentro está el video por si quieren agarrar y quieren revisarlo. Es el caso de Elaine Hensberg, ¿no? ¿Qué pasó acá? El auto autónomo de Uber iba manejando, y ¿qué pasa? Como la chica iba a través de la calle empujando una bicicleta con bolsas, el modelo de Deep Learning, en este caso, de clasificación de cuando encuentra un patrón, no funcionó, por lo tanto, no accionó los frenos, por lo tanto, mató a la persona. Es un error del propio modelo, de la propia inteligencia artificial. Es un caso donde estos casos límites, estas probabilidades que tienden a cero, ocurren. Por otro lado, el segundo problema, el dilema de la caja negra. Esto que yo les decía, si ustedes agarran y abren el capó para revisar qué es lo que hay abajo verdaderamente de una inteligencia artificial, se van a encontrar con o esa nube misteriosa que les mostré hace un rato, o se van a encontrar con números directamente. Números, arrays, vectores numéricos. No hay otra cosa ahí. Entonces, esto es muy complicado de llevarle cierta trazabilidad a la propia tecnología, ¿no? Después, el siguiente elemento que les comentaba, esto es un dilema entre declarativo e imperativo. ¿A qué me refiero con esto? Inteligencia artificial, al no ser software, es software, porque utilizás programación y todo para hacerlo, o sea, no se queden con que no es software, pero no funciona igual que el software tradicional. No es una lógica booleana en donde funciona o no funciona, sino que tiene esa capa siempre que es probabilística que les mencioné previamente. Y por último, la sensibilidad a los datos. No es tan fácil entrenar modelos de lenguaje. Tengan en cuenta que hay gente a la que le pagan millonadas que hace este trabajo. Y que aproximadamente yo diría que no son más de unas 2.000 personas a lo largo de todo el mundo que tienen esas habilidades. O sea, quieras o no, es algo bastante complicado. Y cambiar, o sea, las inteligencias artificiales tienen mucha sensibilidad frente al cambio de los datos de entrenamiento.
es bastante complicado eso, gestionar esos casos. Así que bueno, algunos casos que salieron mal, o sea que es inteligencia artificial aplicada o irresponsablemente, o casos que pasan y tienden a esta probabilidad de 0, es el caso de Uber que les mencioné previamente. Para los que tienen Twitter, yo no soy tan afán de Twitter, así que mantengo mi cabeza un poquitito más limpia de ese lado, pero el caso de Mecha Hitler, que ocurrió hace unos meses, también desde ese lado, si yo podría crear un LLM, me encantaría, pero necesito varios millones de presupuesto y un equipo un poquitito más grande, me encantaría, pero hoy en día te diría que no, es complicado. Sí los puedes crear a miniatura y hay videos muy interesantes acerca de eso, pero bueno. Después, bueno, casos en donde empresas grandes reemplazaron muchísima gente, o sea, echaron un montón de gente para reemplazarlos con IA y se dieron cuenta que la calidad no era tan buena y tuvieron que volver a contratar. Entonces, como es una tecnología nueva y también se va avanzando, es complicado, o sea, te vas amoldando a la tecnología a medida que van saliendo los problemas, ¿no? Entonces, ahora, dicho todo esto, que entendemos un poco las definiciones, entendemos un poco de historia, entendemos temas a nivel de glosario, Lauti, ¿qué información utilizás vos o cómo yo puedo estar al tanto y entender cómo es la evolución de la inteligencia artificial? Y yo les voy a presentar mis 3 fuentes favoritas acá, así que estas se las recomiendo mucho. Vamos a poner el modo full de la presentación. El primero, esta es la manera que tenemos de medir los comportamientos agénticos de una inteligencia artificial. Con comportamientos agénticos me refiero a qué tareas pueden hacer, qué pueden hacer en X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, esto está en escala logarítmica, pero si lo pongo en lineal, vamos a ver que el crecimiento se está tornando exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Para 2023, sí, seamos un poco más generoso. Para 2025, la inteligencia artificial podía fixear de manera autónoma en una hora pequeñas librerías de Python. Hoy en día estamos en un punto donde si vos le das 8 horas de corridas a un modelo como Opus, es capaz de explotar vulnerabilidades en smart contract de Ethereum, en tema de criptomonedas. O sea, estamos viendo que a medida que avanzan los comportamientos agénticos y mientras más tiempo los dejamos pensando, más cosas y algunas un poco turbias pueden agarrar y quieren hacerlo. Ahora, hago una aclaración. Este benchmark mide tanto el 50 y el 80% de éxito. O sea, esto quiere decir que de 10 veces que agarre y que tire una moneda al aire, la mitad de veces va a poder hacer este exploit. No es que es, pues ahora mismo, no es software, no es true o false, sino que tiene este componente probabilístico también. Esta es la primera fuente, ¿no? Que mide qué capacidad tiene un agente en un ecosistema, ¿no? La segunda fuente, Humanity Last Exam. Este es el más terrorífico, en todo caso, y este básicamente es un examen, un benchmark, en donde juntaron a las mentes más brillantes, Stanford, Oxford, Harvard, juntaron montones de profesionales, les hicieron las preguntas de mayor vanguardia en su área, o sea, cuáles son los tópicos más límites de la frontera de conocimiento que tenemos en áreas STEM, se le dice, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tomaron los cerebros más picantes y hicieron este examen y pusieron a las IAs a tratar de resolverlo. Hoy en día podemos decir que Gemini 3.1 Pro es el que mayor puntaje tuvo y llegó al 45%. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto llegue más elevado? Y tengamos en cuenta que la primera vez que se pasó este benchmark fue en 2024, en donde apenas estábamos en un 2%. O sea, el crecimiento está siendo bastante abrupto de este lado. Y por último, tercer fuente, que esta es muy polivalente, ¿no? Esta está entretenida, esta está copada, que se llama Artificial Analysis. Artificial Analysis es una entidad externa a lo que es Gemini, en cuanto a lo que es OpenAI, Google. Entonces, lo que se encargan ellos es de medir y hacer benchmark a lo largo de diferentes inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, acá podemos ver el Coding Index, a ver si agarra y se mueve, ahí está. ¿Cuáles son los modelos que son mejores para programar? Cuáles son los modelos que en este comportamiento agéntico son mejores, y así tenemos diferentes tipos de dimensión de análisis, ¿no? Inteligencia versus costo, cuáles son los más costosos, cuáles son los más baratos. Entonces, esta es una herramienta muy útil, sobre todo cuando quieren, ¿qué modelo me conviene para qué tarea? Porque esta es una pregunta errónea y es muy fácil caer en esta pregunta de, Lauti, escúchame, ¿cuál es la mejor inteligencia artificial? Dale, vos decime, ¿cuál es el Cloud, es el Gemini? Dale, vos decime. Y ahí la pregunta es un depende, ¿qué es lo que vas a utilizar? Si vas a utilizar más capacidades multimodales o necesitas esa capacidad de cruzar información de diferentes tipos de inputs, necesitas latencias más bajas porque estás haciendo soluciones que tienen que ser más en tiempo real, entonces no puedes permitirte tanto tiempo de inferencia. Depende qué es lo que vos quieras analizar, vas a elegir una opción u otra. Entonces es un recurso que está muy bueno sobre todo para
revisar y hacer este tipo de análisis, ¿no? Bien, vimos hasta acá cómo es que ustedes pueden medir o qué fuentes pueden consultar para ir viendo la evolución que hay en cuanto al nivel de inteligencia. Ahora, a nivel de vocación y empleos, ¿no? ¿Cómo está impactando inteligencia artificial, ¿no? Yo acá me estoy basando en un estudio que hizo la propia Microsoft hace 2 años, creo que el estudio es de 2025, y este de acá habla principalmente de la alta aplicabilidad, o sea, cuáles son esos empleos, trabajos o ocupaciones que la inteligencia artificial está adoptando y muy bien, por lo cual esto yo se los planteo, no para decirles, chicos, tienen que estudiar esto, sino como a modo de mapa vocacional y que tengan en cuenta que si algo que ustedes quieren estudiar está dentro de estos estudios, primero, o van a tener que actualizarse y mantenerse en constante crecimiento, e ir viendo y adaptarse cómo se va fusionando inteligencia artificial con esa labor, o si directamente es una ocupación que quizás está más fuera de peligro o de riesgo, ¿no? Que va a tardar más en llegar. Ahora, ¿qué es lo que vimos que está bastante crítico últimamente? Traductorado, no me llama la atención, sinceramente, el traductor de Google, DeepL, ya venían desde hace tiempos tomando bastante relevancia. Tema de historiadores, escritores y autores, todo lo que es el tema de ventas, está, no sé si la palabra está reemplazando, pero se está apegando a aproximadamente 1.1 millón de empleos, ¿no? O sea, es bastante grande. Después, bueno, representante de atención al cliente, todo lo que es call center también. Así que estos son donde más está penetrando. Ahora, ¿dónde está penetrando menos inteligencia artificial? Claramente todo lo que está relacionado a tareas físicas, ¿no? Operadores de máquinas, operadores de plantas de agua, instaladores de piso, techistas, masajistas, lavaplatos, todo ese tipo de cosas, donde todavía no tenemos una revolución del lado de la robótica, todavía están muy fuera de peligro, ¿no? Y después, ¿cuáles son los grupos o áreas donde está impactando más, en el sentido de dónde se está utilizando más? Entonces, estamos viendo que las áreas que están siendo más impactadas por inteligencia artificial últimamente es computación y matemática, o sea, todos los que estudiamos lo que es ciencia de la computación, redes, programación, toda esa área, la verdad es que nos estamos viendo bastante impactados y quienes están también en esta área conmigo saben de que cada mes salen herramientas nuevas de codificación que tenés que estar al tanto, entonces es un área que se va moviendo bastante. El segundo punto es ventas, tercero es oficina de administración, comunidad y servicio social. Entonces, pueden ver el estudio completo, igual cualquier cosita, si apretan la S en gran parte de las slides, van a tener los recursos y los va a redirigir, o sea, van a tener las fuentes ahí por si a mí me gusta demasiado que ustedes busquen el conocimiento. A mí no me gusta darles el pescadito así servidito y listo. A mí me gusta que saquen sus propias conclusiones, así que están todas las fuentes acá. ¿Cómo estamos? ¿Están dormidos todavía? ¿Qué onda? Pulgarcito por ahí. No, sí, todo bien, no sabía que podía hablar. Sí, ahí, David, cualquier cosita, hacemos ronda de preguntas a lo último, así que los que tengan preguntas vayan anotando y vamos a ir mandándole al final porque la verdad estoy un poquitito apretado con algunos tiempos. ¿Dale? Dale, listo, no hay drama. Sí, yo también me tengo que ir, así que bueno, te dejo ahí. Yo ya Dale. me voy, ya me voy. Ya. Listo, bueno, Bien. muchísimas gracias por pasarte ¿Dónde, igualmente. ¿Dónde puedo ver los slides, digamos, o queda grabada la clase? O... Queda grabada, yo me voy a encargar de hacérsela llegar en todo caso para los que quieran revisarla, y el recurso, por si quieren buscarlo, está en iceberg.iridia-labs.com. Después igualmente yo me Listo, encargo de genial, hacerle muchísimas llegar el gracias. link. ¿Vale? Esto está público. Y a los que Excelente. están inscriptos también se les va a enviar mediante 100%. email el certificado. Cualquier personita que esté acá va a recibir los recursos. Eso olvídense. Che, A perdón, ver, ya, repito perdón por por las hablar. dudas, ¿no? iceberg.iridia.labs.com, repito. Iceberg.iridia-labs.com. ¿No lo podés Así. pasar por el chat, por favor? Obvio. Lo que sí, háganme el favor y todavía no se adelanten demasiado porque hay información que está recopada más abajo, pero bánquenme a que vayamos llegando de a poquito. Bien, pero bueno, por si quieren ir teniéndolo ahí a mano, pueden ir chusmeando, revisando, bueno, los conceptos, las definiciones que habló Laut, y ahí el grafo ese estaba bueno, ¿qué onda? ¿Cómo son las definiciones? Si quieren revisando, buenísimo. No se adelanten demasiado de donde estamos y así no perdemos el factor sorpresa. Bien, acá ya entendimos un poco desde el lado vocacional, ¿no? Ahora, vamos a un estudio un poco más reciente, ¿no? Que este está hecho por la propia Anthropic. Y acá ya empezamos a ver que lo que la IA puede hacer todavía no es lo que el mercado usa. O sea, que vos con inteligencia artificial seas capaz de hacer algo, no quiere decir que necesariamente lo estén implementando el mercado hoy en día, porque obviamente siempre hay un retraso en cuanto a lo que es esa implementación, ¿no? Entonces, este gráfico también es bastante complementario con la investigación y con lo que vimos en el slide de arriba, y principalmente lo que podemos ver en este gráfico, voy a tratar de abrirlo un poquitito más, a ver si se puede entender ahí mejor o lo pueden ver mejor.
Lo que es azul es la cobertura teórica, ¿no? Lo que se especula, lo que se dice que, ok, bueno, mira, en finanzas y negocios va a ir bastante bien inteligencia artificial. En construcción no lo veo tanto. En lo que es arte y media, la verdad es que bastante bien. Y por otro lado, lo que vemos en rojo es lo que verdaderamente se está aplicando. Entonces vemos que, por ejemplo, computación y matemáticas es un lugar donde tiene alto potencial y encima... ¿Cómo se salió? Bueno, sigo. Por ejemplo, en rojo podemos ver la información de lo que se está aplicando, ¿no? Entonces vemos que en trabajos más de oficina o administrativo ya se está empezando a utilizar, ¿no? Entonces esto también, vuelve a lo mismo. Yo no vengo acá a decirles, chicos, tienen que estudiar esto, tienen que estudiar lo otro, para nada. Esas son decisiones que las tienen que tomar ustedes y que yo siempre voy a valorar, y me parece que la mejor decisión siempre es trabajar de algo de lo que a uno le gusta. Después, si quieren tener esa conversación, es para otro momento, el por qué creo eso, ¿no? Pero yo lo que traigo con esta información es, este es un mapa. Investíguenlo, vean qué áreas y dependiendo a dónde quieran disparar, tengan en consideración estos datos, ¿no? Yo soy una persona que trabaja en inteligencia artificial, particularmente datos, así que los datos me vuelven loco. Buenísimo. Pasamos al siguiente. Ahora, este es un poco más empresarial, ¿no? Así que lo voy a pasar un poco por encima, pero hay muchísimas empresas, y se los digo yo también como prestador de servicio para estas empresas, hay muchas empresas que están adoptando inteligencia artificial, pero ¿sabe cuál es la estrategia específica de ellos? Bueno, vamos a comprar unas 20 cuentas de ChatGPT para el equipo y listo, ya está. Esa es la estrategia que tienen de adopción de inteligencia artificial, que no me parece mal, es un buen inicio, pero no te da los resultados que querés, porque cada personita utiliza la inteligencia artificial de su manera, no tenés estandarización por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Y estos estudios están sacados a partir de el State of Organization de McKinsey, también estudios del propio Microsoft del año pasado, y habla de las empresas, todavía no se sienten preparados para operar inteligencia artificial en el día a día, ¿no? El 86%. El 72% reconocen que su organización no está lista para el cambio. El 66% considera a su organización demasiado compleja e ineficiente como para agarrar y aplicar inteligencia artificial. El 40% todavía no empezaron a adoptar la tecnología necesaria. Entonces, esto nos genera una brecha, y esto se los digo como futuros profesionales. Acá hay una brecha que si ustedes saben explotarlas, van a tener trabajo por bastantes décadas en los próximos años. Entonces, el 88% de empresas ya está experimentando con inteligencia artificial. Es como que algo hizo, tiene alguna N8N, tiene alguna cosita, algún asistente, alguna cuenta de ChatGPT, pero un poquito menos del 19%, del 20% de las empresas ven un impacto real, ¿no? O sea, el 81% de las organizaciones no reporta ganancias significativas en los resultados, ¿no? Por lo general suelen ser pruebas, POCs y demos, ¿no? Cosas más internas, testeos. Ahora, la gran pregunta, y acá ya nos vamos acercando de a poquito al final. La inteligencia artificial está generando riqueza, está generando productividad, está generando un aumento en la calidad de vida del ciudadano, está generando PBI, está moviendo la economía. Si yo te muestro los datos, la realidad es que no. Es triste agarrar y decirlo, pero es también un proceso que lleva la propia tecnología, ¿no? ¿A qué voy con esto? Vamos al siguiente punto. Y es que el valor real de la propia inteligencia artificial aplicado al negocio está en la capa de aplicación. Y ahora vamos a entender qué es la capa de aplicación. Ahora, la inteligencia artificial, esto yo se los dije hace un rato, la inteligencia artificial es, o mejor dicho, hablemos con propiedad porque más arriba le dejé las definiciones, si no me van a decir que no utilizo mis propios recursos. El LLM es un cerebro potente sin extremidades. O sea, lo que genera riqueza en la sociedad, lo que aumenta la calidad de vida de las personas, no es el modelo en sí mismo, no es Anthropic sacó el Opus 4.8 High, el modelo más inteligente hasta la fecha. Eso no genera, eso no agarra. Le puede generar especulación a las ganancias de la empresa Anthropic, pero no impacta verdaderamente en lo que es la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Ahora, lo que sí genera ese impacto es aplicarlo sobre problemas reales, sobre aplicaciones, o sea, cosas que generan riqueza o valor, es por ejemplo Cloud Code, que es un caso de inteligencia artificial aplicado a equipos de ingeniería o de software. Ese es un caso. Entonces, teniendo un poco esto en cuenta, a ver, esto es algo que me gusta decir a mí. Si hoy agarrásemos, tenemos un interruptor, ¿no? Tenemos un interruptor mágico donde yo prendo, apago así, tuc, 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 decido agarrar y apagarlo. Este interruptor agarra y apaga cualquier tipo de innovación en inteligencia artificial por los próximos 20 años. O sea, nos quedamos como estamos hoy en día, pausamos, aprieto el botón de pausa. Todavía veríamos explosión y disrupción por los próximos 10 años.
Porque la tecnología que tenemos hoy en día no es un problema de tecnología, sino que es un tema de aplicación, es un tema de implementación lo que estamos viviendo. No es un cuello de botella en que o no sabemos, o no entendemos, o nos falta capacidad. Es un tema de conocimiento. Es un tema de conocimiento y aplicabilidad al caso, que es un olfato complicado de desarrollar también, tengo que decirles. Entonces, el cuello de botella no es la tecnología, es la implementación con sentido de esta tecnología, ¿no? Modelos más inteligentes resuelven problemas más grandes. Obviamente si sabemos cuáles resolver, ¿no? Ahora, la mayor parte del valor y la innovación nacen con la capa de aplicación y es lo que se construye por sobre los modelos, ¿no? Y la capa de aplicación, y ahora sí, vamos al punto, ya estamos en hora, pero bueno, esto lo vamos a hacer rápido, me quedan 2 slides. Ahora sí, llegamos No, al punto. tranquilo, Lauti, 8:15 está bien, dale. Listo, excelente entonces. Ahora sí, pasamos al punto que le da todo el nombre a esta presentación. Ahora, primero que nada, emojis por ahí. Háganme saber que no se durmieron todavía. Son unos tipazos, loco, qué buen público, loco, cómo los quiero. Bien, ahora, esta presentación, esto que estamos viendo acá, lo diseñé con un fuerte incentivo de que vayamos desde lo micro a lo macro, ¿no? Todo lo que fuimos viendo hasta ahora, yo lo diseñé específicamente para que nuestras cabezas un poquitito cagadas por redes sociales lo agarren y lo pueden llevar bien. Espero, no sé si logré el cometido, pero bueno, espero estar haciendo mi mejor esfuerzo desde ese lado. Ahora, vamos a pasar y acá les pido atención. Si hay algún punto donde tienen que prestar atención máxima y están con el webinar y están con el celular ahí scrolleando en otra cosa o tienen un podcast de fondo, lo que sea, páusenlo y presten atención en este momento, porque es lo más importante y es lo que va a agarrar y va a conectar todos los puntos de arriba a abajo, ¿no? Vamos a entender cómo funciona toda la economía de inteligencia artificial y si ustedes logran entender esto, es buenísimo. O sea, si ustedes logran entender esto, van a tener un mapa de cómo se tienen que mover por los próximos años. Y también van a entender cómo funcionan ciertas tecnologías, por qué ocurren ciertos movimientos en el mundo. Algo que me gusta aclarar es que inteligencia artificial no es solo desde el lado tecnológico, desde el lado de innovación, sino que, por suerte o por desgracia, dependiendo de cómo lo quieran ver, se está tornando en una carrera al espacio. Se está tornando en un tema mucho más geopolítico de dominio, en algunas cosas. Y el gráfico que vamos a ver ahora explica todo esto. Así que, atención todo el mundo. Lo que yo les decía hasta ahora es que la innovación, el PBI, lo que es el aumento de calidad de las personas, viene a partir de lo que es la capa de aplicación, que es el primer nivel nomás del iceberg de la IA, ¿no? Ahora sí, ya nos metemos en cuanto a lo que es el nombre de esta charla, propiamente dicho, ¿no? Entonces, todo lo que es el nivel por encima, lo que está por la superficie, es el nivel de aplicación, ¿no? Es cuando nosotros utilizamos ChatGPT, es cuando agarramos y cuando utilizamos, por ejemplo, Cloud Code, es cuando utilizamos aplicaciones como Cursor, o sea, es la propia inteligencia del modelo de lenguaje y de los agentes empaquetada en un producto que la gente consume y que le mejora la vida, porque desde que yo tengo Cloud Code, la verdad que es un cambio tremendo. Se me van atrofiando algunas habilidades de programación, eso tengo que ser sincero, pero la realidad es que mis niveles a nivel de productividad y la capacidad de entregar cosas es muy superior. Entonces a mí eso sí me decanta en una mejora en cuanto a mi calidad de vida, ¿no? Ahora, si bajamos al segundo nivel, empezamos a tener todo lo que es la capa de los modelos fundacionales, que es lo que hablábamos hoy, que es todo el tema de los LLMs, el propio cerebro en sí mismo. Entonces, esta capa es dominada por las empresas que tienen mucha guita, o sea, OpenAI, Google, Anthropic, son las empresas, bueno, Mixtral en el lado más europeo, que por ahí si está Fran, mi socio, corazoncito para Mixtral, a Mixtral lo queremos muchísimo. Toda esta capa 2 habla de cómo estos proveedores disponibilizan estos modelos. Es un modelo razonador, es un modelo base, es un modelo multimodal, habla de todo ese punto. Ahora, ¿qué pasa? Si seguimos bajando, tenemos la capa 3 que habla de infraestructura y energía. Y acá, en esta capa, entre la capa 3 y 4, es donde se está jugando el juego más fuerte a nivel de plata. Entonces, cuando ustedes vean, Estados Unidos agarró y hace una inversión de $1 trillion para construir data centers en tanto. Ok, gran parte del dinero, de la inversión, se está yendo a la capa 3, a la capa de infraestructura. ¿Qué pasa? Como hay mucha información y hay mucha gente explotando la capa 1, no nos da la capa 3 a nivel de capacidad de cómputo para soportar eso. Entonces, ¿dónde se está yendo el esfuerzo de las empresas y la inversión hoy en día? En generar más data centers. Porque si vos tenés más data centers, aumentás la cantidad de modelos que vos podés disponibilizar. Y si aumentás eso, la empresa puede generar más rédito económico desde ese lado, ¿no? Una cuestión de números, nada más. Ahora, ¿qué pasa?
Todos estos data centers requieren cosas muy particulares. Primero, requieren un clima frío dentro de todo, porque se consume, imagínense que son galpones llenos de computadoras, de alguna manera lo tenés que agarrar y lo tenés que refrigerar. Segundo, necesitan una fuente de energía constante, entonces tienen que estar cerca de o centrales nucleares, o fuentes de energías renovables, o de una fuente de información que no agarre y no se te corte la luz, porque vos tenés en cuenta que esos servidores tienen muchísima información y o sea, eso no se puede permitir que pare un segundo. Hay métodos de redundancia, hay grupos electrógenos, hay montones de estratégicas para que no sé si el insumo, no me sale la palabra contraria, pero el aprovisionamiento que sea constante. Y como tercer punto, necesidad de conexión a Internet de alta calidad, fibra óptica. Estamos hablando de que por lo general se van a tender a ubicar donde están los cables submarinos, también desde ese lado. Bien, todo esto es lo que habla de la capa 3. Es, ok, empresa, Google, Oracle, Anthropic, tengo mis data centers, dentro de mis data centers hosteo todos los modelos para disponibilizarlo al público general para que ellos hagan aplicaciones. El punto 4, y acá ya nos empezamos a meter en un área que es del nivel 4 al nivel 6, te diría que es casi un monopolio y que tenemos que ver mejoras y sobre todo más competencia por los próximos años. Pasa que es de las tecnologías más avanzadas del mundo que tenemos, así que procedo con eso. La capa 4 habla de todo lo que es el diseño de arquitectura y sobre todo a mí me gusta decirle la capa de las gráficas, ¿no? Para los que son gordito compu como yo y trataron de armarse su computadora varias veces, recordarán que por eso los 2017, la época de los mineros, las cripto, las gráficas estaban incomprables. Hoy en día volvemos a repetir la historia, pero con inteligencia artificial, así que bueno, no, nos duele a los gorditos compu querer agarrar y armar la computadora porque la gráfica sale fortuna y la memoria RAM ni te cuento actualmente. Pero bueno, ¿qué pasa? Esta capa está principalmente dominada por NVIDIA. Está bien que tenés a AMD, tenés a Google, sobre todo Google, ojo, no hay que subestimarlo a Google porque Google tiene una serie de chips especiales que están muchísimo más optimizados para el procesamiento en paralelo, o sea, para los cálculos matriciales, que es precisamente lo que utiliza inteligencia artificial. Entonces, toda esta capa está dominada por NVIDIA, por Google, por AWS, AMD, ¿no? Ahora, bajamos al nivel 5. Si bien NVIDIA toma los chips que los manda TSMC, TSMC es Taiwan Semiconductors, hay otras empresas, también a lo largo del mundo, por lo general son contadas, son menos de la cantidad de dedos de una mano. Son 3, 4 empresas en el mundo las que fabrican todo el suministro de microchips que tenemos hoy en día. La más famosa es TSMC. Y la única que puede generar estos chips de alto calibre es TSMC. ¿Por qué? Porque estos chips que se utilizan en estas gráficas son chips específicos que se le dice que son de 5 nanómetros para abajo. O sea, estamos hablando ya en dimensiones donde no le podés pifiar a más de 3 átomos de diferencia de silicio, por ejemplo. O sea, estamos hablando de medidas muy microscópicas a este punto. Después hay empresas chinas que te pueden crear los microchips que ya un lavarropa, una heladera, eso existe, pero la única que tiene la capacidad de generar estos chips de alto calibre es TSMC en Taiwán. Después tenemos acá otros jugadores, principalmente en Corea del Sur, que estos son más del lado de la memoria RAM, que son SK Hynix, Samsung y Micron, que está en Estados Unidos. Entonces, todo lo que es memoria RAM sale de estos lados, no tenés más proveedores. Y esto es la capa de el diseño de los microchips, ¿no? Viene Apple a TSMC, le dice, bueno, mira, estos son los planos del chip que quiero que me imprimas. Ok, buenísimo, yo TSMC, pongo las maquinitas a funcionar, listo. Toma, acá tenés toda tu producción de microchips. Eso hace TSMC. Vamos un nivel más para abajo. Y acá tenemos monopolio absoluto. Acá no hay nadie que me pueda discutir nada de esto, monopolio absoluto. Y pasamos a lo que es el tema de ASML. Y esta es la capa de equipamiento. La útil. Si los chips son tan valiosos a lo largo del mundo y son el nuevo oro que tenemos hoy en día, ¿cómo es que se generan estos? Y acá nos metemos en un tópico en el cual lo voy a pasar un poco por encima porque la verdad si no me quedo hablando 3 horas. Incluso, a mi manera de verlo, es la tecnología más avanzada que tenemos en el mundo. Que es básicamente, cómo funciona esta máquina es, vos tenés montones de espejos que crea una sola empresa en Alemania, que son espejos extremadamente planos. O sea, vos le podés pasar el dedo y no deben tener más de 5 átomos de diferencia entre hendidura y hendidura. O sea, son los espejos más planos que hay en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta máquina que genera SML, que esta máquina sale, sí, 300.000 millones de dólares, creo, o 300 millones de dólares o 300.000 millones. No, me está fallando un poco la conversión en este momento ahora. Esta máquina lo que hace es,
toma gotitas de estaño y le pega con un láser 3 veces a cada gotita. Y eso lo que hace es imprimir como si fuese una especie de escultura microscópica, que son los propios transistores que van en el microchip. Esto lo hace la máquina más absurdamente increíble que hay en el mundo para mí. O sea, es tecnología alienígena un poco más. Y lo hace una sola empresa, que es ASML. Y por último, decimos, ok, ¿qué es la última capa que tenemos acá? Toda la capa de recursos naturales. Porque ¿qué pasa? Vos para poder hacer los microchips necesitas un silicio muy específico, que es un silicio que se encuentra, a las principales reservas se encuentran en 2, 3 partes del mundo, no mucho más, pero es un silicio muy específico que se le dice silicio 9N. O sea, es un silicio con una pureza que es del 99,99 atrás de la coma de porcentaje de pureza. Entonces eso después agarra, se procesa, se sacan las obleas de silicio, se cortan en pequeñas partes y después de ahí salen los microchips. O sea, esa es la oblea que agarra y que con el láser litográfico se empieza a agarrar y se empieza a agarrar y a definir. Un momentito. Entonces, una vez visto esto, pudimos entender cómo funciona de arriba hacia abajo. Entonces, entendemos cómo se mueve toda la economía, cuáles son los jugadores que hay en el medio y para dónde se ve que se dirige inteligencia artificial. Ahora, lo loco que tiene este gráfico, y esto está armado también a propósito, es que si vos lo lees a la inversa, lo lees de abajo hacia arriba, te habla de cómo es el proceso de creación de chips también. Hagamos un pequeño resumen y vamos para atrás. Entonces, primero, esto no les había dicho, las principales reservas, por si que se quedaron la duda con el tema del silicio, están en China y en Estados Unidos, en Dakota del Norte particularmente, es como de los yacimientos que más se utilizan para este tipo de cosas. No descarto que Argentina pueda llegar a tener, porque Argentina tiene muchos recursos de este estilo y me parece que puede llegar a tener una posición bastante interesante en los próximos años, pero no hay inversión suficiente en investigación como para saber si tenemos esas reservas. Entonces pueden estar ahí escondidas abajo de la tierra y hasta que no las encontremos, no pasará nada. Entonces, hagamos el recorrido inverso. Empresas mineras se juntan todo lo que son los materiales, porque necesitas cobre para las terminaciones, cobre y oro para las terminaciones, el tema de los contactos, los cables, el silicio para el tema del microchip, el agua para agarrar y para poder hacer las extracciones. O sea, es un juego mucho más meticuloso. Entonces, vos tenés la materia prima, ¿no? Tenés el silicio 9N, generás las obleas de silicio. Esas obleas agarrás y las cortás, eso ya lo empieza a hacer si no me acuerdo si es ASML o TSMC. Vos tenés la oblea de silicio, la cortás en diferentes, como si fuese una máquina para fiambre. Empezás a cortar queso, empezás a cortar jamón, tenés todo el cascote así, le empezás, taca, taca, listo, buenísimo. Tenés la oblea de silicio. De esa oblea de silicio, después se imprime esta escultura con los transistores, con las propias máquinas de ASML, ¿no? Con el equipamiento con esta máquina que es una locura. Después, esos chips que ya están agarrados y ya están impresos, ¿no? Esto te lo dice TSMC, ¿no? TSMC tiene su propia máquina de ASML en sus instalaciones y todo, y te vienen empresas como, no sé, Apple, bueno, creo que empresas de celulares también lo hacen mucho esto, y es, bueno, mira, este es el diseño del microchip que quiero que me imprimas, buenísimo, vos TSMC tenés la maquinita, imprimímelo y después devolvémelo todo ok. Excelente. TSMC imprime esos chips, NVIDIA le compra esos chips a TSMC, NVIDIA ensambla las gráficas. Después, con esas gráficas, los que se le dicen los grandes hyperscalers, o sea, Google, bueno, ahora Grok también, que está como en una fusión medio rara con SpaceX también, Oracle, Google, Microsoft, AWS, toda esta gente, invierte en armar data centers donde son galpones llenos de estas gráficas, ¿no? Que es lo que corre inteligencia artificial. Dentro de estos data centers se utiliza muchísima de esa potencia de cómputo para hospedar los modelos. Que los modelos vimos hace un rato, cuando estábamos viendo la gráfica, vimos el Nano GPT y hicimos la comparación con GPT-3, antiguo, viejísimo, y ya son muchos parámetros los que tenés que tener en cuenta. Entonces, eso requiere mucho cómputo. La capa 3, hablas de todo lo que es la parte de infraestructura, que luego utilizan las empresas. Hay gente que tiene su propia infraestructura, Google tiene sus propios data centers, tiene su información, y por ejemplo Anthropic por lo general se basa más en alianzas con Google, Microsoft, con gente que tenga data centers. Estas empresas hospedan los modelos y después nosotros los consumidores construimos aplicación con eso. Y esa es la manera en cómo todo el iceberg de la IA y toda la economía de inteligencia artificial, esta es la columna vertebral de, al menos a mi manera de creerlo, la evolución que vamos a estar viviendo por los próximos años. ¿Qué pasa? Como tenemos muchos cuellos de botella todavía a bajo nivel, sobre todo en la parte de creación de microchips, hay mucha innovación que todavía tiene que llegar de ese lado, para que
por derrame se vea más impactado en el nivel de arriba. Así que bueno, chicos, eso es un poco la presentación de hoy. Sé que fui muy rápido en algunas cosas, sé que con el fin de agarrar y de simplificar algunas cosas también me he comido cierta parte de rigor, un poquitito más científico que a mí me gusta y me atrae bastante. Pero bueno, lo importante es que hayan podido aprender algo, que se vayan con muchísima más información y es un recurso que está espectacular para que después agarren y lo analicen. Así que bueno, dicho esto, abrimos la ronda de preguntas. Lo que necesiten, soy todo vuestro. Estoy para que me acribillen a consultas, así que lo que precisen. Lauti, sería mucho pedirte, gracias, ahí está Elizabeth Armoa. Elizabeth Armoa es la doctora. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Nora, hola, Con Lautaro. Charlie Buenas, Eli. conforman la comunidad de Nexus, una comunidad dentro de la Universidad de Scalabrini Ortiz, que como los invité a principio antes de comenzar, el sábado 6, a partir del lunes van a recibir para inscribirse. Están invitados todos aquellos que puedan traer su máquina y deseen un día sábado de 14 a 17, entre mates y bizcochito, escucharlo a Charlie, un especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia, junto a Elizabeth Armoa, que nos van a dar este taller tan interesante. Gracias, Eli, por estar. Ahora le dejamos preguntas. Lauti, ¿me dejas la última imagen? Obvio, 100%. Lauti es muy creativo, es una persona que no solo se queda con el análisis técnico y también el aprendizaje sobre herramientas técnicas, sino es una persona que asocia muchísimo toda la tecnología a la cuestión social. Y por eso los lleva a ustedes a la reflexión de que no se queden solo en el uso, en la última capa, sino por el contrario, que sepan, y de esa forma tendremos que tomar algunas decisiones, ¿no? Que sepan cuáles son los detrás. Por eso el título que él eligió fue Lo que no te cuentan detrás de una inteligencia artificial. No, te decía que me mostraras la gráfica del iceberg, porque... El iceberg. Sí, Dale. ahí está. Bueno, fíjense que sí, él los invitó a empezar de abajo hacia arriba, más allá del silicio, más allá del cobre, el oro, también están las tierras raras. Hay muchos países que aportan las tierras raras. Argentina no está lejos de estar entre estos países que van a ser proveedores. Ojalá que la Argentina no se quede solo en ser proveedor de materia prima, sino por el contrario, que podamos estar en uno de estos extractos, pero desde el punto de vista de desarrollo del país, ¿no? Porque nos sobra conocimiento. Algo que quería comentarles en un encuentro que tuvimos junto con Polis y la gente de Ciberpibes, que los invito a todos los estudiantes del área de ingeniería que forman parte de la Cámara Argentina del centro, digamos, de ingenieros, que está ahí muy cerca de la avenida Córdoba. Suelen dar muchas charlas interesantes. Ahí estuvo AWS, o sea, Amazon, mostrando esa capa última, donde ellos ofrecen gran cantidad de servicios, ¿no? Lo que no dijo Amazon es que eligió la Argentina para poner estos grandes galpones de servidores, porque Lauti dijo algo muy cierto. Argentina tiene esa provisión de energías comunes como energías renovables y también tiene, aunque nosotros pensemos que no, tenemos ya el ingreso a través de varios accesos de Internet que solamente se están usando para estas empresas. Fíjate que Amazon le compró un desarrollo a un grupo de ingenieros en Neuquén que desarrolló energía alternativa a través de los gases que elimina vaca muerta. Es decir, fíjate qué interesante, ¿no? Cuando yo me quedo sin el agua, sin energía hidráulica, eólica, bueno, también tengo la provisión en Argentina de, por ejemplo, este caso, de tener una energía alternativa a través de gases que se estarían desaprovechando, ¿no? Un ingeniero argentino supo convertir eso en energía específica para estos casos de grandes consumo y continuo, porque él dijo algo muy cierto, acá se necesita energía continua, por si no
el proceso de esos datos y está también en su economía de datos, ¿no, Lauti? Claro. Garantizar que están las 367 y las 24 horas al día. Bien, Sí, vos pensás que preguntas. si sos OpenAI y te vas, no sé, sos Anthropic, vamos a hacerlo con un caso un poco más específico. Sos Anthropic y le vas a decir, bueno, Google, Amazon, necesito alquilarte este edificio de gente. No, mirá, no te puedo asegurar de que esté siempre activo. No invertiría en nada directamente. Exacto. Bueno, hay un trasfondo en la Argentina a donde está instalado en 3 provincias, así que los invito a analizar. El Centro Argentino de Ingenieros, CAI se llama, entren ahí. El que vaya estudiando, comience a formar parte de estos espacios, porque estudien o no, estos espacios son interesantes para el intercambio. Bueno, ¿alguna pregunta? Mirá, ahí lo tenés, creo que ha sido compañero tuyo, a Leonardo Petrete, no sé si te acordás. Gracias, Leonardo, por estar. ¿Algunas preguntas? Bueno, las fuiste respondiendo, Lauti, pero acá... Sí, Gaby, vos que tenés ahí la mano levantada, ¿tenés alguna duda? el profesor Gabriel Soto, sí. Estás muteado por las dudas, aviso, ¿no? Buenas tardes, y bueno, hoy pude venir un poquito tarde, pero llegué. Primero agradecerte, muy buena la charla, me Muchas gustó, gracias. muy bien, me encantó cómo encaraste el tema. Gracias, Pregunta, muy agradecido. info Sí, sobre esto, porque los chicos me piden mucho, y estamos con un proyecto que, a ver, ¿a vos qué te parece? Ok. ¿Sí? Lo siguiente, si la IA nos ayuda o no nos ayuda realmente Ok. a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, por ejemplo, yo soy experto en la parte de enseñanza de la programación, y con eso los chicos, hay muchas cosas que están perdiendo, porque se tiran a la IA y hay cosas que no están claras, y la IA no te hace todo bien. Por ejemplo, yo estoy utilizando Cloud y hay cosas que no están muy bien en cuanto a vos trabajás más que nada en objetos y en lo que es el tema de, por ejemplo, dentro de objeto, en el tema de las, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me viene bien, pero esto sería bueno para que tengan todo. En expresiones regulares. ¿Vos tenés algo sobre eso? Ok. A ver, mi experiencia, o por lo menos mi visión en cuanto a ese punto, hay un estudio muy interesante acerca de eso que se llama Your Brain on ChatGPT, que eso después si quieren te puedo hacer llegar el recurso que es Sí, por interesante. favor, por favor. Lo que hicieron en ese estudio fue agarraron a tres poblaciones, ¿no? Tres grupos de estudio. Al primer grupo de estudio le dijeron, bueno, mira, agarrá, investigá, hacé el informe, tipo, presentame el trabajo, única y exclusivamente utilizando tu cabeza. Ese fue el primer grupo. El segundo grupo era, ok, te damos un Google, un motor de búsqueda, investigá, armá ¿cómo se dice? El informe y después me lo devolvés. Y el tercero fue puro inteligencia artificial. ¿Qué se vio en este estudio? Que la gente, la tercera población, ¿no? La que estaba más orientada desde el lado de inteligencia artificial 100%, cuando vos le hacías preguntas nuevamente sobre qué había hecho el trabajo, respondían muy por debajo de los otros dos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un abuso en el uso de inteligencia artificial termina en algo que se llama disonancia o degradación cognitiva, de cierta manera. Y esto es, ok, como sé que la inteligencia artificial me va a hacer el trabajo, no razono o no pienso las cosas por mis propios medios. Esto no es nada nuevo porque lo mismo pasó Google. O sea, Google como que mató un poquitito cierta idea de enciclopedias o ir mucho a la biblioteca, porque bueno, ahora tenías todo al alcance de la mano. Vos decís, bueno, agarro y puedo buscar lo que sea. Entonces, es también como va evolucionando la tecnología. Ahora, este es un pensamiento que yo sí tengo y lo hago el paralelismo un poco. Yo creo que redes sociales ataca nuestros sistemas o mecanismos de atención. Hoy en día creo que no hay que ser muy inteligente o revisar demasiado en internet para ver que la generación Z, o sea, mi generación y las que vienen, cada vez tienen más problemas mentales, tienen más problemas de retención, más problemas de atención. Entonces, lo que son redes sociales ataca este mecanismo. Lo que me parece peligroso de inteligencia artificial es que ataca los mecanismos de pensamiento crítico. O sea, sos una ameba directamente orientada o subyugada a la respuesta que te dé la IA, y la mayoría de gente no tiene el instinto de repreguntarle. Porque la inteligencia artificial al final del día está optimizada para engagement, o sea, que vos te quedes más tiempo utilizándola, y experiencia.
Entonces, ese es el objetivo con el cual la optimizan. Si vos no agarras y no vas un poco más en profundidad o no llevas ese esquema, es verdad que vas perdiendo ciertos conocimientos, ¿no? Y a mí lo que me ha pasado específicamente con ese tema es que me pone muy contento haber sido de esa última generación que aprendió a programar sin inteligencia artificial directamente, porque hay conceptos muy bajo nivel que después cuando te topas en inteligencia artificial, como está hecho a partir de todo el dataset y toda la información de código en Internet, por lo general hay mucho código malo en Internet. Entonces la inteligencia artificial emula también esos esquemas y ese tipo de código. Entonces, al final del día, creo que es una herramienta tremenda, que hay que utilizarla con información, y lo que sí yo creo es que esto es bueno, a mí no me parece malo, pero el costo de generar código cayó a cero. Antes, si querías generar código, querías hacer algo, tenías que tener a fuerza un programador o alguien de sistemas. Hoy en día, cualquier persona puede hacerlo, por lo que yo creo que en los próximos años vamos a vivir un boom de aplicaciones, pero también vamos a vivir un boom de vulnerabilidad en las aplicaciones, porque yo creo que también el trabajo de ciberseguridad va a ser mucho más demandado también a raíz de todo el bytecoding y las malas prácticas en desarrollo, porque Las malas yo creo que... prácticas, tal cual lo que vos dijiste. Yo que estoy Exactamente, dando clases en la facultad, estamos peleando con las malas prácticas. Mira, exactamente. yo te iba a decir algo, no quería pero yo en el año, mirá en qué año, ¿no? En el año 91, yo estoy Sí. estudiando la licenciatura en informática en La Plata, y empezaban a ver, porque la materia se llamaba justamente inteligencia artificial, con Prolog, los peligros que podía haber con los programadores, y esto iba, y te estoy hablando, no sé si lo escuchaste en lenguaje, Prolog. ¿Los qué? ¿Sí? Prolog, así era, Prolog. Un lenguaje que te hacía justamente esto muy, muy escueto. Y es lo que vos decís. Y fíjate, después de cuántos años, ahora está de moda. Pero esto nunca estuvo de moda, esto estuvo siempre. Claro. Lo que pasa es que ahora lo sacaron, pero esto no es de ahora. Lo que pasa es que, y algo muy importante, la IA se retroalimenta de lo que nosotros le vamos pidiendo. Y es Y eso extremadamente es, condescendiente también. ¿cómo? Y es extremadamente condescendiente también la IA. Claro. Pero bueno, está muy bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Gaby. Gracias por participar y por la consulta. Sí, pero Dejen las preguntas mientras converso con Lauti, les quedamos un par de minutos. La idea de este encuentro, siempre los encuentros que generamos a través de la Asociación Civil Polis 21, junto con los oradores, los expositores, que los vamos conociendo a lo largo de una trayectoria, muchos años. En caso de Lauti ha sido mi alumno, después se ha desarrollado y también era parte de Polis, ha hecho muchas capacitaciones, ¿sí? La idea nuestra es que cada encuentro, porque son encuentros, cada encuentro sea un disparador. Y algo muy lindo que dijo recién, a través de esta disertación, les digo que cada disertante les lleva tiempo de preparación, así que por eso les pido siempre respeto, que se inscriban, porque está todo muy bien elaborado y con mucho, mucho cariño y mucho respeto. Cada uno de estos encuentros es un disparador para que ustedes sigan. Vamos a ver y vamos a evaluar cuáles han sido los intereses de esta charla, a fin de que quizás después de agosto podamos ver, según los tiempos del Lauti, hacer otro encuentro que hablemos directamente quizás de lo práctico o de algún otro tema que se dispare. Vamos a hacer una especie de encuesta o análisis de parte nuestra. Así que ya lo comprometemos a Lauti ya lo tenía en vista, por eso hizo esta preparación. Que ustedes, fíjense que él se ha tomado el trabajo de hacer la presentación, nosotros la vamos a pasar a través de los emails, la certificación por haber participado. Le pido a los profesores que manden los listados de los jóvenes que están escuchando desde la escuela. De la lista que armé yo. Sí, de ambas listas vamos a mandar los certificados de participación y también el acceso a esta excelente presentación donde él ha tenido el gran valor humano y profesional de volcar a aquellas terminologías, aquellos conceptos, aquellas comparativas, porque él hizo esta trayectoria. Entonces, como siempre nos dicen los expositores, yo quiero dar aquello que a mí se me complicó y quiero que los jóvenes
traten de tener un paso menos, pero no dejar de hacer sus propios pasos. Así que, bueno, es hermoso ver una persona ya tan capacitada y tan joven como es Lauti, pero Claro. esto no es magia, esto no es magia, esto es dedicación. Lautaro, te comento, Armoa, el doctor Armoa, Lautaro en 6º año quería dejar el secundario para irse al Scalabrini Ortiz a hacer la licenciatura en ciberseguridad. Casi se nos escapa. Por suerte no se nos escapó y terminó su secundaria. Pero bueno, está siempre ahí atento a hacer sobre ciberseguridad. Bueno, Maravilloso, además es tan profesional él sí. en lo que hace, es un gusto enorme escucharte, Lauti, la claridad, la consistencia, la coherencia y además es súper didáctica la forma que tenés. Entonces, Muchas gracias, qué buen feedback. Sí. En ningún momento se pone monótono y todo el tiempo son cosas, a ver, es información muy compleja que la pones de manera asequible, accesible, entendible. Sí. Y esto es Valioso. hay que reconocerlo, muy valioso. Sí. Felicitaciones, Lauti, gracias. No, gracias. Gracias, Eli. Bueno, ahí hay un par de preguntas, si querés la lees vos, Lauti. Dale, sí. A ver, la inteligencia artificial no sirve más como una herramienta que como una forma de solución, Lauti. Y a mí me gusta pensar la inteligencia artificial como una herramienta, es como el típico ejemplo que se pone, ¿no? Un cuchillo lo puedes utilizar para asesinar a alguien o puedes hacer un terrible guiso. Entonces es también el uso que vos le das a la propia herramienta. Y como comentaba ahí también Gaby, que ahí creo que no llegué a terminar de cerrar un punto, pero si bien yo creo que el costo de generar código cae a cero, nunca fue tan costoso tener una codebase mala. O sea, nunca se penalizó tanto tener un código, perdón el latín, de mierda. Entonces, hoy en día es más crítico que nunca tener un código ordenado, con buenas prácticas y todo. Y si llegás a ese punto, abrís una puerta muy interesante que es directamente empezar a trabajar en sistemas multiagente sobre un mismo proyecto. Entonces, definiendo funcionalidades, teniendo un buen esquema, que esto, bueno, son cosas un poco más complejas, más del lado técnico, que si hay buen apoyo con este evento, vamos a estar organizando otro. Pero hoy en día, si bien el costo de generar código es bajo, el costo de tener un mal código a nivel de empresa, a nivel de proyecto, a nivel del código, de la codebase per se, nunca fue tan elevado. Nunca fue tan elevado. Sí. Gaby, ahí, mientras tanto. Mira, te voy a decir algo muy importante. Vos fíjate como programador, ¿sí? El promedio de un programador es entre 70 y 80% leer código y 20% ir produciendo. 100%. Sí. Hoy por hoy eso se perdió en general. Sí. Y los ciertos niveles de programadores se están tratando de subir porque, por ejemplo, el trainee, el junior y el semi-senior están ahí. Claro. Los dos primeros se perdieron. Pero el problema está porque la IA te produce el código, como vos dijiste, buenas prácticas, malas prácticas, Claro. mucho código espagueti. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí está, que hay mucho fierro. Entonces sale el código igual. Claro. El problema está que vos ese código, para que funcione, lo tenés que refinar una vez que te lo da. Pero eso te lleva mucho tiempo. Y las empresas eso no quieren. Ellos quieren que salga el código como salga. Claro. Y ese se gana. Por eso hay tantas falencias. Esperemos resolverlo. ¿Qué dice Ramiro? Bien. Ramiro, querido. Lauti, ¿a qué tecnología te inclinarías más? ¿DLSS de NVIDIA o FSR de AMD? A ver, no estoy tan en tema, creo que son tecnologías más orientadas a lo que es la parte del gaming, tipo cómo impacta inteligencia artificial en lo que es la parte del gaming. Gaming, por lo general, NVIDIA siempre está como mucho más adelantada. Tengan en cuenta que NVIDIA, antes de dedicarse y de que gran parte de su valoración bursátil o de la cantidad de guita que levantan, que fuese de inteligencia artificial, antes era por el lado de gaming y minería. Así que como que estoy mucho más pegado del lado de las tecnologías de NVIDIA. Si bien soy bastante de team AMD en algunas cosas. Así que bueno, esa es mi opinión un poco acerca de ese tópico. Quiero hacer una cosita más ahí en correlación a lo que decía Gaby recién hace un momento. Y es que si bien antes teníamos ese paradigma en donde los developers
pasábamos el 80% del tiempo leyendo código, interpretándolo y entendiéndolo, y el 20% restante escribiendo. Hoy en día pasamos mucho más tiempo escribiendo, pero, y esto es un truco, que bueno, vuelvo a lo mismo, esto en todo caso si quieren armar una otra sesión, pero hoy el truco está, o el buen developer o el buen ingeniero se destaca por el pensamiento orgánico y estructural y arquitectónico del diseño de la aplicación. Hoy ya no se premia tanto, bueno, sí, mira, esto le tengo que desarrollar una función acá, que tenga un bucle, un condicional acá, que luego que el diagrama de flujo, que esto, lo otro. No, hoy en día se premia muchísimo más lo que es el pensamiento sistémico. ¿En qué sentido? Bueno, mira, voy a armar una base de datos que va a utilizar un Postgres, una base de datos, ¿no? Una base de datos relacional para esto, necesito un frontend. Ok, ¿qué utilizo para el frontend? Utilizo Next.js, utilizo algo más estático, un Astro. Backend, ¿qué tecnología utilizo? Ok, PHP, buenísimo. Modelo de datos, ¿cómo quiero que sea el modelo de datos? Buenísimo, quiero que sea de esta manera el esqueleto y el modelo de datos de mi aplicación. ¿Dónde voy a desarrollar los endpoints? Bien, los endpoints los desarrollo acá de esta manera y de esta manera. ¿Qué convenciones utilizo para mi código? O sea, se premia, esto como todo, a los desarrolladores y a los diseñadores gráficos ya nos dijeron que nos mataron como 77 veces en los últimos 100 años aproximadamente. El developer, no, los programadores se van a quedar sin trabajo. Bueno, acá seguimos de pie, chicos. A ver, el empleo se va transformando. Y eso es, al menos en mi experiencia, lo que me toca ver en el sector privado y con empresas que trabajo, es lo que hoy en día se está premiando más, ¿no? Ese pensamiento sistémico del lado de developer. Así que si les puedo dejar una enseñanza, es esa. Empiecen a pensar más generalistamente en algunas cosas, y lo que no sepan, ahí utilicen la herramienta de la inteligencia artificial para profundizar y entender, no para que les dé el pescadito y que les haga la tarea, sino, yo sé que es medio tedioso algunas veces, pero es literalmente ponerle este prompt: explícame cómo funciona este proceso para una persona de 10 años. Y ya está, y con eso podés ir haciendo un chain of thought, que bueno, eso se los dejo de tarea, que está la definición ahí un poco más arriba. Puedes ir llevando ese razonamiento de qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial e ir aprendiendo de la mano. Pero eso solo queda en ustedes, porque si ustedes no agarran y no le indican nada, les va a hacer el trabajo por ustedes y van a caer en deuda o degradación cognitiva. Así que bueno. Bien, paso con la siguiente pregunta. Como usuario, ¿cuál es el límite para poder diferenciar cómo usar la IA como una ayuda y no como algo que nos solucione todo? Es una buena pregunta porque el límite es muy fino. Mismo a mí me pasa de que hay veces que digo, bueno, sí, desarrollame esta funcionalidad, Cloud Code, enter, 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 y de repente veo que se rompe algo. Y digo, ok, acá, frenemos un segundito. Escribime los tests de toda esta funcionalidad, y ahí cuando ya tenés los test escritos, por lo general empieza a haber mugre de otros lugares. Entonces es encontrar el tratamiento de ese flujo para llevarlo adelante, ¿no? Pero el límite, no te voy a mentir ahí, Mercedes, es muy fino, sinceramente. Mismo a mí incluso me pasa que hay veces que peco de decir, bueno, mira, sobre todo ya cuando yo soy medio nocturno para trabajar en algunas cosas. Yo ya ponele que son 2, 3 de la mañana y ya no te da el cerebro, no te dan los toques cognitivos de la cabeza y ya le empezás a dar enter y terminás en lugares raros a veces. Entonces es saber también medir cuándo podés derivar o delegar esas habilidades en inteligencia artificial y cuándo no. Por lo general, mi recomendación es, cuando sos junior, trata de entender cada proceso que hagas, porque ahí es donde vas a encontrar el conocimiento y es lo que te va a hacer crecer como profesional, porque algo que sí es verdad hoy en día, y que esto es un desafío fuerte que se enfrenta a su generación, al menos en este punto de la historia, y es que si vos ves las curvas, ese estudio hubiese estado interesante traérselos, pero si vos ves las curvas de cuánto se está demandando los developers senior con los juniors, vos ves que se abre una brecha desde 2022 de ChatGPT. Entonces vos ves cómo las dos curvas se separan, hacen así. Entonces, ¿cómo van a ser los seniors del día de mañana si hoy en día no se está contratando juniors? Es una pregunta que tenemos que desvelar entre todos juntos y el tiempo nos dará las evidencias, ¿no? Sí, un análisis que ha hecho Poli sobre el mercado, las nuevas formas de mercado post pandemia, que tuvimos 2 años todavía con arrastre, es que las empresas están reconociendo la falencia y están volviendo tímidamente a tomar al junior. Bueno, tomamos la última de ahí de Lucy, debe dos ser. preguntas. Quedan 2 preguntas. Según las estadísticas de trabajo, ¿no cree peligroso que inteligencia artificial tome el lugar de historiadores y periodistas haciendo tareas sociales? Sí y no. O sea, ¿qué pasa? Vos ten en cuenta también de que los LLMs están cargados con toda la información de Internet. O sea, vos pensás que es un cerebro, o sea, vos tenés toda la Wikipedia, todo el conocimiento humano a la palma de tu mano.
Yo creo que el buen profesional siempre va a tener empleo, o sea, el buen profesional, el que tiene pasión, el que sobre todo, porque algo que se va a empezar a valorar mucho más es a partir de todos los avatares con inteligencia artificial, que esto, lo otro, yo creo que la gente se va a cansar y vamos a valorar mucho más lo orgánico y lo crudo. Sí, Esa es al menos exacto. mi hipótesis de cómo se va a llevar ese tema. No me parece riesgoso que tome ciertos temas a nivel de historiadores y periodistas, porque creo que algunas inteligencias artificiales hacen mejor trabajo que ciertos historiadores y periodistas. Entonces no tengo una respuesta clara ahí. Creo que es empezar a ver cómo va evolucionando y sobre todo yo creo que el buen historiador se va a premiar mucho por ese lado, por no solo explicarte y desarrollarte un timeline de cómo es la historia, una línea de tiempo, sino que introducirte directamente en ese mundo, en ese ecosistema, en esa Exacto. situación que había en ese punto de la historia. Creo que ese es el gran punto donde se pueden destacar este tipo de perfiles, pero en base a los estudios, la realidad es que es un área que está siendo muy impactada. Los datos no mienten en cuanto a eso. Y que nosotros tenemos que empezar a verlo así, tal cual como lo estás diciendo vos, y no abandonar, ¿no? O sea, no decir, bueno, esto ya se perdió, lucha perdida, Claro. no sigamos, porque si no, así es como todos estos modelos de inteligencia están generando opiniones generales que no son las reales, así que hay que tener ese sentido. Bien, la última que dice, Voy con las últimas dos, que las despacho rápido, tranqui. Esta pregunta puede ser algo boba. Esto, discúlpenme el latín, para mí no hay preguntas boludas, hay boludos que no preguntan, así que lo que sea, es bienvenido. Pero, ¿qué opinaste cuando sacaron una película 100% hecha por inteligencia artificial? Primero, no vi cuál es el caso, pero te doy mi respuesta, porque hoy en día en redes sociales está minado de inteligencia artificial. A mí me parece bueno, sinceramente, que se meta la inteligencia artificial en lo que es la parte artística. Bueno, hay un tweet muy, muy famoso que dice, yo quiero que la inteligencia artificial me lave la ropa para poder hacer mi arte, no quiero que la inteligencia artificial me haga mi arte para poder yo ponerme a lavar los platos. ¿No? Es como, yo adhiero bastante a ese punto, ¿no? Pero lo que sí me parece interesante del impacto que está teniendo en el mundo del cine o en el mundo audiovisual el tema de inteligencia artificial es que hay producciones que vos en años anteriores, si las quisieras hacer, tendrías que tener un equipamiento de cámaras de millones de dólares, una exacto, producción de 150 personas, focos, luces, donde hoy en día, de cierta manera, democratizás de que un pibe que está, no sé, en el India profunda con una suscripción de $30 de Higgsfield, que te pueda hacer una pieza de igual calidad o mejor de la gama de Hollywood. Entonces yo también entiendo que Hollywood esté como medio así con todo el tema de Hollywood y el tema de los músicos, entiendo bastante que estén así por ese tema, pero a mí me parece bueno. O sea, es como con el código. O sea, yo en mi corazoncito de developer, a mí me duele decir, bueno, inteligencia artificial hace mejor código que yo. Me duele muchas veces agarrar y admitirlo, pero eso abre una puerta a montones de otras personas a que conozcan la disciplina que yo tanto amo, que es la programación, por ejemplo. Entonces, nada, me parece muy iluso e infantil pelearse por ese lado con la inteligencia artificial por el lado del arte, porque es algo que va a llegar tarde o temprano. pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir capacitándonos justamente para poder analizar qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Si no puedes contra ellos, úneteles. Exacto. Aprendan inteligencia artificial y pongan a crear sus películas. Me parece hermoso ese mensaje. ¿La de León qué dice? Lauti, la de Leonardo la leímos recién. Lauti, con el avance de la IA, ¿crees que trae más beneficios o perjuicios para nosotros? ¿Tendemos a un mundo más utópico o distópico? Distopía. Punto. Porque, a ver, esto ya entra un poco más en mi manera de ver las cosas, ¿no? Pero yo creo que el gran grosso de las personas no le gusta pensar. Es como vas hoy, no sé, le decís, te pregunta a tu mamá, ¿qué quieres comer? Y lo que sea, hay veces que agarras y respondes, hay veces que vas a decir, pero hay mucha gente, el promedio de la gente no le gusta ese estrés de estar pensando su siguiente paso. Directamente hay mucha gente que hagan lo que quieran, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que prefiere ser obediente en algunas cosas. Y delegar esas cosas a inteligencia artificial sí me parece bastante peligroso. Crítico. Y sobre todo lo que más tenso me tiene en cuanto a ese tema un poco más distópico es que la evolución de la propia inteligencia artificial se tome como una carrera armamentística. Eso es lo que me pone más nervioso, porque tenés por un lado China y Estados Unidos, que son como los dos jugadores que van ahí mano a mano. Tenés casos muy sensibles alrededor, por ejemplo, Anthropic, el gobierno de Estados Unidos demandó o lo puso en una situación a la empresa Anthropic porque no lo dejó utilizar los modelos de IA
para 2 propósitos donde Anthropic los tiene totalmente cancelados. Y lo único que dijeron, mira, vos podés utilizar nuestros modelos para lo que se te cante. Lo único donde yo te pongo las líneas rojas es en vigilancia masiva y en armas autónomas. Ahí no pienso negociar. Y tuvieron temas legales ahí, el tema Anthropic. Bueno, nada, se está dando sobre todo en las guerras más contemporáneas, Irán, Gaza, toda esa parte. Pero para eso está Palantir. Claro, o sea, hay empresas que están haciendo con estos objetivos y también como la tecnología va más adelantada que la ley en la mayoría de cosas y se te escapan monstruos. Ese es mi pensamiento. El asunto es de qué lado de esa brecha elegís trabajar. Yo elijo trabajar desde el lado de la seguridad, desde el lado de entender la responsabilidad que tiene armar estos sistemas, donde vos tenés que cubrirlos, tenés que hacer de guardarraíles, tenés que testearlos, tiene esta naturaleza probabilística que muchos no sabemos tampoco cómo manejarla al 100% y se dan esos juegos raros. A ver, si te lo tengo que poner en el eje, 60% tirado para el lado de distopía. Yo creo que el alma humana es bondadosa en algunos casos y soy tecno-optimista. Yo creo que gran parte de los problemas del mundo, calentamiento global, tema de muchísimo consumo energético, ese tipo de cosas, siempre como que terminamos encontrándole la salida a partir de la tecnología. Soy bastante optimista de ese lado, pero bueno, ese es mi punto de vista, no quiere decir que sea así el día de mañana, ¿no? Bien, ¿crees que la IA podría llegar a tener un límite en un futuro? ¿De qué tipo? Y el límite que tiene la inteligencia artificial hoy en día son los data centers, porque si tuviésemos más data centers podríamos meter más inteligencias artificiales más inteligentes con mayor cantidad de parámetros en las gráficas, donde la inteligencia bruta se eleva. Pero también es un tema de, primero, potencia de cómputo y segundo, técnicas de entrenamiento. Es muy costoso entrenar los modelos y mismo van naciendo nuevas maneras de agarrar y de entrenarlos que resultan en mejoras de performance muy, muy fuertes. Así que en cuanto a eso, yo creo de que para que siga avanzando y pueda seguir rompiendo esos límites a futuro, necesitas evolución a nivel matemático, o sea, evolución en cuanto a la frontera del conocimiento matemático, evolución en cuanto a la capacidad de producción a nivel de microchips, y creo que hay una más que en este momento no me estoy acordando, pero esos creo que son los límites. Y justo da la casualidad de que son tareas en donde la propia inteligencia artificial puede ir mejorándose a sí misma. Matemática, vimos que está ahí metida, en la parte física capaz no tanto, pero en el diseño de microchips, y quién sabe. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día, al menos como yo lo considero, es algo del mismo calibre o incluso superior a la revolución industrial, sinceramente. O, si puedo ser un poco más conservador, tema de Internet. O sea, estamos viendo los primeros pasos de inteligencia artificial en el mundo y esto va a seguir evolucionando. No hay tendencia que indique lo contrario, al menos en los datos que tengo. La última pregunta, qué Sí. buena. Todas las preguntas han sido excelentes. Tremendas, están Sí, buenísimas. muy lindas. Terminamos con León. Lee la de León, mirá lo que te dice. Sí. Bueno, Slauti, si el acceso a chips avanzados es tan crítico, ¿se puede considerar que la IA está creando una nueva dependencia tecnológica entre países? Sí, yo creo que no la está creando, sino que ya es algo que existía desde hace tiempo. Mismo en la pandemia hubo un aumento de todo lo que eran computadoras, webcam. ¿Por qué? Porque todo el mundo de repente estaba encerrado en la casa por cuestiones de oferta-demanda. Nada, hay mucha demanda de un producto, suben los precios y genera escasez de ese mismo stock. A ver, yo creo que ya hay dependencia desde hace tiempo y sobre todo bueno, lo mismo, acá te metes en temitas un poco más geopolíticos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la principal empresa que genera, bueno, sigo compartiendo el gráfico, la principal empresa que agarra y que genera todo esto, este SMC, está en Taiwán. También tenés ahí un tema muy delicado a nivel geopolítico entre China y Taiwán, que para el año 2040 o no me acuerdo cuánto, tiene empezado China a volver a anexar Taiwán. Entonces hay un caldo de cultivo muy raro ahí en lo que es Taiwán, en donde se puede dar una pelea geopolítica bastante intensa y eso puede impactar bastante en el mercado de los semiconductores, ¿no? Mercado de semiconductores, agarro y yo digo, China manda, o sea, agarra y de repente cerca con barcos todo lo que es la isla de Taiwán, vas a tener aumento de precios en lo que es celulares, heladeras, lavarropas, todo lo que tenga que ver con informática, todo lo que tenga un chip en algún momento, mismo lo que te decía, electrodoméstico, lo que sea, se va a ver muy impactado y yo creo que ya algo hemos visto en la pandemia. Así que no creo que sea una dependencia, que esta dependencia sea nueva,
sino que por la cantidad de demanda que hay hoy en día desde la capa 1, porque nosotros como creadores y desarrolladores impulsamos todo esto. Precisamente como hay empresas que utilizan inteligencia artificial, hay proveedores, como en mi caso, que desarrollamos estas soluciones para otras empresas, como hay tanta demanda de esto, yo creo que hay cierto derrame hacia abajo también. O sea, tenés que empezar a hacer cambios o aumentar producción a nivel de microchips o de diseño de arquitectura, porque si no, no cubrís la demanda. Y si no cubrís la demanda, todos esos precios van a empezar a crecer y a subir, y bueno, la gente que tenga esos recursos podrá adquirirlo, ¿no? Se encarece la tecnología. En el último diálogo de Xi Jinping con Trump le dijo que si quería hacer todo tipo de trato, más allá de las cuestiones que se habían tratado, es decir, que se hiciera un pacto de que Estados Unidos no se acercara a Taiwán. Y acá tenemos la respuesta, ¿no?